Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómena en español. Bienvenidos a una noche más de estas noches del misterio que tenemos, que sabemos que os apasionan, que os gustan muchísimo. Y hoy traemos un tema que precisamente muchos de vosotros me habéis pedido el traer aquí, el caso de Jack el Destripador, uno de los grandes misterios del Londres antiguo y que bueno, pues hemos traído precisamente a uno de los grandes en este aspecto, que luego además también voy a contaros que también tiene temas paranormales para contar, así que, pero eso lo dejaremos para el final, que sé que os encanta el asunto paranormal. Y bueno, vamos a pasar antes un poquito por el chat, que ya veo que hay aquí pues muchísima gente, estamos unos cuantos hoy. Montse Paranormal, buenas noches. Chris, también está por aquí Poli, que ya sabes que este programa va dedicado a tu persona por todo lo que pasó, así que mucho ánimo, amiga. Sabemos que fue una pérdida muy importante para ti. También estará por aquí Luis La Guardia, que además ha tenido buenas noticias y bueno, pues nos encanta que esté así de alegre. También Inés Figueroa, muy buenas noches. A ver quién vio más. Poli Pachada, que recordemos que esto también se está emitiendo por la radio argentina, por Radio Tiflo, una radio especialmente diseñada para la gente discapacitada, para la gente pues que no tiene vista, para la gente ciega. Es un proyecto muy bonito, como digo siempre, y que pues nosotros apoyamos todo este tipo de inclusión en el misterio para que todo el mundo pueda disfrutar de estas cosas tan lindas y de este mundo que es tan bonito. Y bueno, hoy tenemos a uno de los grandes periodistas de aquí de España. Ha colaborado con la televisión nacional de aquí con la televisión española, concretamente con el Canal 2. También ha colaborado con el Canal 9. También ha estado mucho tiempo con JL de Mundo, de uno de su programa de misterios en YouTube. Es un grande, desde luego, también pues colabora mucho en la COPE, tiene más de 20 libros a su nombre, para mí es una eminencia, desde luego, y yo tengo mucha emoción hoy poder tenerla aquí, poder hablar con el que es uno de los mayores expertos sobre Jack el Destripador. Para mí es un orgullo poder traer hoy a Antonio Ruiz Vega, aunque se ha cambiado el nombre recientemente a Anthony, así que buenas noches, Anthony, bienvenido por primera vez a Fenómeno en Español. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues bueno, como siempre acostumbramos a hacer a todo el mundo, siempre preguntamos antes un poco, pues, quién es, ¿no? Porque es la primera vez que estás por aquí. Así que, ¿quién es Anthony Ruiz? Pues no sé, con todo lo que has dicho, sí me he dedicado a toda mi vida básicamente a escribir, ¿no? Y a participar en medios de radio, también en Radio Cadena, en Telemadrid y en la prensa escrita también, ¿no? Fui corresponsal de Diario 16 durante muchos años, pero vamos, a mí lo que me gusta realmente es la literatura, ¿no? Entonces, desde que tenía pocos años empecé a escribir y publicar, ¿no? Y he tratado pues un montón de temas, algunos de los cuales has hablado ya de ellos, pero también temas de etnografía, de etnología, temas de mitología. Tengo un libro bastante conocido sobre la mitología ibérica y también libros de pura creación, ¿no? Bueno, incluso tengo uno que es de una especie de ciencia ficción, una ucronía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que he hecho en mi vida, que ya, bueno, ya voy teniendo una edad y sigo más o menos pues haciendo lo mismo, leyendo, escribiendo y pasando la vida, ¿no? Esto es lo bonito, ¿no? De poder compartir un poco el conocimiento de uno con la gente, pues que le gusta aprender. Y ya no solo como fuera de Jack el Destripador, como este es el caso, sino ya en otros temas como puede ser la mitología, los misterios. Eso es lo bonito de hoy en día. Y bueno, yo ahora la pregunta que te quiero hacer, porque sé que has estudiado Jack el Destripador, su historia desde bien joven,
¿qué es lo que te llevó a interesarte por él? O sea, ¿cuál fue el punto de inicio? Pues yo creo que lo he explicado alguna vez. Yo, siendo muy joven, realmente no tendría más allá de 12 o 13 años, pues cayó en mis manos una serie de revistas que precisamente las editaba este Chicho Fernández, no, eh, Ibáñez Serrador, sí, el que hacía aquella serie tan famosa de Historias para no dormir. Me parece que la revista se llamaba así, ¿no? Y allí vi yo una serie de reportajes que en el fondo lo que hacían era nada más recoger extractos de la prensa de Londres de ese año, ¿no? De 1888. Y fue una cosa que me llamó tanto la atención que luego a lo largo de mi vida, siempre que he tenido ocasión de encontrar algún libro, eh, tanto en castellano como en inglés, pues he ido comprándolos y tengo una pequeña colección, ¿no? Y luego ya, pues hará más de unos 20 años, mi hija mayor se trasladó a vivir a Londres, estuvo una temporada en Londres estudiando, y entonces ya aproveché, hice una serie de visitas y ya pues amplié mis conocimientos ya sobre el terreno, ¿no? Visitando pues, las calles, los pubs, en todo aquel ambiente del East End que para mi sorpresa no había cambiado demasiado. Es decir, la distribución de las calles era casi idéntica. Claro, hay edificios nuevos y tal, ¿no? Pero realmente puedes recorrer en muy poco territorio, puedes recorrer todos los puntos que aparecen en los diferentes asesinatos de las víctimas de Jack, ¿no? Desde la famosa taberna Ten Bells, que está justo enfrente del mercado de Spitalfields, y al lado está la iglesia de St. George, que fue una de las iglesias que construyó el arquitecto Wren, que también hizo la de San Paul, y que, como sabes, o seguro que sabes, era masón, ¿no? Entonces, bueno, conociendo ese ambiente es ya cuando ya me decidí, aunque había publicado en algún artículo en revistas especializadas, me parece que en Más Allá y en Año Cero, me decidí a escribir pues lo que fue esta novela, Las últimas palabras de Kate Eddowes, que fue la cuarta o la quinta víctima, según se considere, ¿no? Bueno, se admite más bien que fue la quinta, ¿no? Y bueno, luego seguí investigando y bueno, ya no he vuelto a escribir nada. Bueno, sí, me corrijo. Publiqué un cuento que además publiqué en inglés en una revista especializada que se llama The Ripperologist. Y bueno, siempre que hay alguna novedad, que prácticamente es cada año, porque cada año se descubre algo, aunque también te diré que la mayoría de las cosas que se descubren son cosas que ya estaban súper descubiertas, ¿no? Hay muy poco, es muy difícil añadir algo más, porque, digamos, los datos históricos que hay, esos ya no se pueden cambiar, ¿no? Son básicamente los atestados de los diferentes juicios que hubo y la prensa de la época, ¿no? Luego ya las teorías, pues claro, ese es un mundo en el cual hay una gran capacidad de interpretación y se han llegado a decir las cosas más absurdas y a veces contradictorias. Pero bueno, es un mundo que por alguna razón sigue atrayendo al público, como también sabes, se ha llevado al cine en varias ocasiones, ¿no? Y yo creo que por eso mantiene el interés, pero quizá porque es uno de los enigmas históricos, ¿no? Porque asesinos en serie, por desgracia, ha habido muchos, ¿no? Pero ninguno ha conseguido mantener, quizá porque fue el primer asesino mediático, es decir, un asesino que se produce en un mundo donde ya había unos medios de comunicación, que eran únicamente los periódicos, pero no nos damos cuenta de la importancia que tenía entonces la prensa, ¿no? Había periódicos que sacaban 2 y 3 ediciones al día, la gente literalmente los devoraba, ¿no? Y por eso tuvo ese eco, ¿no? Y luego también yo pienso que todavía, si se mantiene el interés y el atractivo, es porque es una época muy evocadora, ¿no? La Inglaterra victoriana, ¿no? Yo cuento en algún artículo que me parece que justamente en ese mismo año, 1888, se estaba representando en los teatros de Whitechapel
eh, la obra de Oscar Wilde, ¿no? No, sí, no, de Oscar Wilde, no, de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la obra de teatral, ¿no? Y en el London Hospital, en el mismo Whitechapel Road, estaba internado el hombre elefante. O sea, que fíjate, es que están todos los mitos ahí Curioso, muy curioso. cercanos, ¿no? Y bueno, Que pues fue... Sí, sigue. es que hablábamos también, esto yo me di cuenta del consumismo que tiene lo de Jack el Destripador, porque cada novela que sale es prácticamente algo que se va a vender, que va a ser un bestseller, y siempre tiene ese nivel de consumismo, y aunque estén dando datos que ya se sabían, pero Sí, quizás ese afán por querer saber su identidad, que yo creo que fueron varias identidades, pues ese afán por saber qué era o quiénes eran, pues era por intentar descubrir y yo creo que se aprovechan mucho de ello, se aprovechan mucho sí. y bueno, pues al final, pues eso al final va a acabar, no sé si yo se acabará bien, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? También en ese aspecto. Yo pienso que este es un tema literario que no morirá nunca, ¿no? Porque nadie va a llegar a decir con certeza qué es lo que pasó ni quién fue el asesino o los asesinos. Entonces es un tema que va a estar siempre abierto. Y fíjate, si te das cuenta, salieron por lo menos 2 libros. El Ujú. primero, que es en el que se basan casi todas las películas, y luego en el año 2000, principio de este siglo, el libro de Patricia Cornwell. Y ambos dicen caso cerrado, ¿no? O la solución final, como que con eso se cerraba la investigación. Y está clarísimo que no es así, ¿no? Que cada año aparece por ahí alguien que ha descubierto alguna cosa, que lo ha reinterpretado. Es un tema que se quedará ya clásico como un tema literario y de investigación histórica, claro. Ujú. Y bueno, hay que remontarnos también un poco a ese Londres antiguo del que tanto se ha escrito y que también yo apuntaría también a esto, a la sugestión en aquellos años de que no había quizás un conocimiento científico en algunas cosas porque se creía también mucho en fantasmas, etcétera. Entonces, claro, la sugestión estaba a la orden del día y quizás pues eso también actuó un poco en el pánico que llegó a generar Jack. Y bueno, vamos a Sí, sí, sí. remontarnos un poco a Londres de 1888, la zona del East End, famosa zona conocida por su, sobre todo, pobreza, los asesinatos en aquella época. Pero descríbenos un poco cómo era el East End en aquellos años. Pues el Isten, curiosamente, está pegado, o sea, está correlativo a la City, que es la zona más rica. De hecho, bueno, la City, de hecho, es como una ciudad dentro de la ciudad. Tiene su propia policía y su propio estatus legal, ¿no? Pero pegando justo a la City, que es la zona más rica, la zona bursátil, ¿no? De Londres, está la zona más pobre, que sigue siendo también de las más pobres, y donde sucesivamente han ido llegando inmigrantes. En la época de Jack, lo que había básicamente era judíos, ¿no? Judíos que venían huyendo de los pogromos que había, sobre todo en Rusia, donde se les perseguía, ¿no? Ujú. Y antes de los judíos había habido hugonotes, es decir, franceses protestantes que también se habían venido huyendo de Francia, ¿no? Ahora mismo la población que hay allí es más bien islámica, hindú, pakistaní, ¿no? Porque hay una calle que pasa por ahí transversal, Brick Lane. Yo digo, bueno, Brick Lane es como Calcuta, ahí es todo restaurantes hindús o pakistaníes, tiendas de especias. Eh, si cierras los ojos, oyes el mismo ambiente de lo que puede ser una ciudad india o pakistaní, ¿no? Ujú. Entonces, en aquella época era una zona efectivamente muy pobre. La gente lo pasaba muy mal. Estamos hablando de la revolución industrial,
pero con jornadas de 14 horas a veces y con trabajo infantil también, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, un escritor que habla de esa época, Frank Harris, dice que Londres era como una picadora de carne, es decir, llegaban inmigrantes de las zonas agrícolas, de las zonas campesinas de la campiña inglesa, y las primeras generaciones mantenían todavía la salud y el vigor de una vida natural en el campo, ¿no? Pero a continuación, en las siguientes generaciones empezaban, incluso estaba bajando la talla media del inglés, ¿no? Y esto le da motivos, fíjate tú, a lo que llevan unas cosas llevan a las otras. El famoso libro de H.G. Wells, la máquina del tiempo, que es evidentemente se le toma como una obra de ciencia ficción, pero en el fondo lo que plantea es un problema social, es decir, cómo el género humano, la raza inglesa, se estaba dividiendo en dos especies diferentes, que al final, o sea, los que vivían en la superficie, que eran los que tenían dinero y llevaban una vida más o menos digna, y los que se quedaban debajo del subsuelo trabajando en la industria, que al final se convierten en monstruos, se convierten en lo que llaman los Morlocks, ¿no? Entonces, la gente, era un clásico lo que se llamaba la hot bed, la cama caliente, es decir, en una misma cama podían dormir 3 personas, pero no a la vez, sino sucesivamente, ¿no? O sea, uno dormía 8 horas, iba a trabajar, venía otro, y era la misma cama, por eso la cama siempre estaba caliente, ¿no? Y la pobreza era espantosa, afortunadamente había instituciones sociales que protegían a la gente y había lo que ahora llamaríamos ONGs, ¿no? Por ejemplo, estaba la Toynbee Hall, que todavía está, que es una institución benéfica, y luego estaba hay que además me parece que es de origen español, el doctor Barnardo, que luego si quieres hablamos del doctor Barnardo a propósito de Liz Stride, ¿no? Me parece que tenías interés, porque es el que se encuentra con Liz Stride la noche antes de que la maten, ¿no? Entonces este hombre tenía una institución benéfica que curiosamente existe todavía en Londres, en college, no sé, bueno, Barnardo's Society, no sé exactamente cuál es el nombre, que ahora es una ONG, ¿no? Pero ese tejido había de protección social porque era una sociedad muy dura. Es decir, hay un libro también de Jack London, el famoso Jack London, norteamericano, que se titula Gente del Abismo, y cuenta sus experiencias. Él llega a la zona del East End no muchos años después de lo de Jack, y llega me parece que en 1902, es decir, 10, 12 años después, ¿no? Y se queda sorprendido como un país que era el más rico del mundo y la cabeza de un imperio, del mayor imperio que ha existido, ¿no? Cómo podía haber tanta pobreza, ¿no? Una pobreza espantosa y además no solo de pasar hambre y frío, sino de pasar sueño, porque la gente se tenía que quedar a dormir, por ejemplo, en los parques públicos o en los soportales o en los portales, pero la policía no les dejaba dormir, los iba despertando, veían un mendigo y no, usted levántese, solo podían dormir de día. Por ejemplo, en Hyde Park se veía debajo de los árboles gente durmiendo de día, porque de noche no les dejaban dormir. Los obligaban a estar andando porque no podían estar en ningún sitio. Si no tenían los 5 o 6 peniques que costaba pasar la noche en una Doss House, que era como un albergue, pero vamos, terrible y cutre, ¿no? En algunos de los cuales la gente dormía sentada en bancos corridos y con una cuerda que pasaba así de un lado a otro para no caerse al suelo. O sea, se apoyaban en la cuerda, ¿no? Entonces, y luego, claro, lo que había también era una violencia terrible. O sea, el capítulo de sucesos en el East End era como... No, pero es el hecho de que hubiera asesinatos no era ninguna novedad. De hecho, se da la paradoja de que gracias a la psicosis que se crea con la saga de Jack, la gente deja de salir de noche, tiene más cuidado y baja el índice de delincuencia, ¿no? Precisamente por los asesinatos, ¿no? Sí, que eso además es curioso de que se crea esa especie de psicosis, como comentabas, pero también era debido un poco
a la brutalidad, sobre todo con las 5 canónicas, que luego las comentaremos, porque era la Sí, brutalidad que hacía, o sea, la bestialidad que hizo, la carnicería que hizo con cada una de ellas fue algo abrumador y que, claro, la gente pues tenía miedo, ¿no?, de salir por las calles. claro, claro, desde luego, cómo no. Luego, además, si te das cuenta, en los asesinatos hay como un crescendo, es decir, el primer asesinato es más o menos una degollación, sí, la víctima está destripada, ¿no? La segunda es más grave y luego la tercera todavía más. La cuarta no tanto porque es precisamente la que acabamos de hablar de la sueca, de Liz Stride, que en realidad se llamaba Gustav Dotter, era el apellido sueco, ¿no? A esa solo la mata, pero solo la degüella, pero se supone que es porque alguien interrumpe al asesino, ¿no? Y la quinta, que es a la que yo le dedico mi libro, esa es ya es una verdadera orgía de destrucción, ¿no? Y la última, pues, como es bien sabido, el cadáver queda irreconocible. Y además es la única que hay fotos del cadáver, ¿no? Que es Mary Kelly, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, Yo no recomiendo que vean la foto, desde luego no la recomiendo porque es sanguinaria, o sea, es cuanto menos es sanguinaria. terrible. Sí, hay dos o tres fotos, me parece, pero sí, la más conocida, que es ella en la cama, ¿no? Es espantosa y además, bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, cómo la gente no iba a sentir terror, ¿no? Sobre todo, más que la gente en general, las mujeres, porque era un asesino, era un feminicida o femicida, ¿no? Claramente. No hay ningún hombre en su lista de muertes, ni tampoco ningún asesinato frustrado. O sea, por lo que fuera, la obsesión era la mujer, ¿no? Lo cual ha dado una de las primeras teorías, que precisamente la teoría era de que había sido, lo digo para el público de Centro y Sudamérica, que había sido un médico argentino, el Hostia. asesino por... Sí, ese es uno de los primeros libros que aparecen, que en el año 30 y algo, por ahí. Y el médico este empieza a matar a prostitutas porque su hijo había muerto de una enfermedad venérea. Es como una venganza. Esa fue una de las primeras teorías que se ofrecieron, ¿no? Y luego, pues en general, hay quien lo atribuye a una especie de justicia social, como que de esa manera, me parece que es Bernard Shaw lo dice, me imagino que en plan un poco cínico, pero bueno, él era así, ¿no? Dice que el mayor reformador social había sido Jack el Destripador, porque gracias a los crímenes la gente se había interesado, se había dado cuenta y tomado conciencia del drama social que estaba pasando en el East End, ¿no? Y la prueba es que llega a intervenir la reina Victoria llega a intervenir porque, bueno, ella misma estaba horrorizada y por otro lado por la mala prensa que todo esto estaba arrojando sobre el Imperio Británico, ¿no? Porque ya en la prensa francesa, alemana, norteamericana, incluso en la española hay algún caso, pues se criticaba muy duramente que pasara esto en una ciudad tan civilizada como era Londres, y la policía, por ejemplo, pues estaba quedando muy mal realmente, porque no consiguió nada. Uh -huh. Entonces, claro, fue un verdadero fenómeno de masas. Es algo que ahora no lo comprenderíamos porque unas cosas tapan a otras. Digamos que hay demasiada información, ¿no? Y también hay que tener en cuenta porque, aunque se le ha llamado El otoño del terror, ¿no? Hay un libro que se titula así, El otoño del terror, realmente no, la mayoría de los asesinatos transcurren en verano, en agosto y en septiembre, ¿no? Y es una época que, por ejemplo, el Parlamento estaba cerrado. Es una época en la cual la prensa, pues es el fenómeno que se conoce como la serpiente de verano, ¿no? Los periodistas no saben con qué llenar los periódicos
Y entonces pues, es cuando, por ejemplo, muchos años después aparece el monstruo del lago Ness, ¿no? Porque hay un vacío de información. Entonces, un hecho que hubiera pasado más o menos desapercibido, digamos que los periodistas lo apadrinan y lo promueven, ¿no? Eso pasa con el monstruo del lago Ness y evidentemente pasa con Jack el Destripador, ¿no? Es un fenómeno mediático, claramente. Si no hubiera habido esa manera de unir unos crímenes con otros y tal, pues a lo mejor la cosa hubiera pasado desapercibida, ¿no? La prueba es que después de los 5 asesinatos llamados canónicos, hay una serie de asesinatos muy parecidos en los meses que siguen o incluso en los años que siguen, que se podían haber también unido a la misma saga, pero hay como una decisión unánime, primero por parte de la policía, también por parte de los medios, y que es decir, bueno, el último asesinato, que fue el de Mary Kelly, fue tan horrible que se supone que el asesino ya se desestabilizó emocionalmente y psicológicamente y acabó suicidándose o loco, ¿no? Que es una de las teorías, también de las primeras, que es el famoso, el abogado Druid, que es una de las primeras teorías, que fue un abogado que efectivamente apareció muy pocos días después de la muerte de Mary Kelly. Aparece el cadáver de este abogado en el Támesis, ¿no? Se supone que se había suicidado, bueno, otro enigma, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay. Quiero decirte que podríamos hablar también, hay un fenómeno muy curioso asociado al boom mediático, que es el de los comités de vigilancia. Sí. Surgen varios comités de vigilancia privados, espontáneos, ¿no? Uno, el famoso de George Lusk, que es al cual le llega el famoso paquete con un riñón que se supone que era de Kate Eddowes, y es la famosa carta que de hecho ha dado título a una película, ¿no? Porque el asesino firma From Hell, es decir, desde el infierno. De hecho, no firma como Jack el Destripador. En otras cartas sí, pero aquí no. Y además, de hecho, bueno, no coincide la letra en absoluto, pero bueno, esos son. Entonces, eso es lo que pasa. Te quiero decir que son todo cabos sueltos que van quedando por aquí y por allá, y lo único que les da esa unión es el seguimiento que hace la prensa. La prensa, digamos, que es la que crea el mito. Y luego tú fíjate, el asesino o asesinos están muy bien informados, porque las dos únicas cartas que se consideran, bueno, la postal y una carta que se consideran con bastante verosimilitud de que las hubiera escrito el asesino, no las manda como la gente crea al Scotland Yard. Scotland Yard luego empiezan a llegar cartas al final hasta miles, ¿no? Pero esta las manda a la central de noticias, que era o sea, no un periódico, era una especie de agencia de noticias y que se acababa de crear. O sea, que casi parece que aprovecharon la oportunidad, ¿no? Sí, porque además se decía que controlaba bastante el tema de los medios. Pero, ¿qué te parece si nos remontamos ahora un poquito antes de las 5 canónicas y hablamos del caso del homicidio de Marta Treumann? Y te voy a Marta, preguntar, ¿quién era sí. Marta y qué pasó? Bueno, Marta, sí, está claro que era una prostituta. Digo, porque hay en otros casos que yo no lo veo nada claro, ¿no? Por ejemplo, la propia Kate, para mí no era una prostituta, y las otras, bueno, sería discutible. Marta parece ser que sí que lo era, y se le considera como una precuela porque hay muchas dudas. Es decir, primero, no fue realmente destripada, lo que sí fue es acuchillada salvajemente. Me parece que había hasta 40 puñaladas, ¿no? Uf, hostia. Y se supone que fueron al menos con 2 armas diferentes, porque una de las heridas le atraviesa el plexo solar, que como sabes es una Sí. pequeña placa ósea que une las costillas, ¿no? Aquí más o menos en el centro del pecho.
Entonces eso, por lo visto, no es nada fácil atravesar. Tiene que ser un instrumento muy puntiagudo y con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que ya sí, los forenses admiten que hubo por lo menos 2 armas, no quiere decir que un solo hombre o una sola persona pueda utilizar las 2 armas, ¿no? Pero parece sugerir que había más de un asesino, ¿no? Y bueno, varios testigos dijeron que se le había visto la noche anterior con un soldado de la guarnición de la Torre de Londres, ¿no? Entonces, a este hombre al sospechoso se le identifica y se le interroga, y él da una coartada, pero la coartada pues era, si me apuras, un poco débil, porque el único que podía declarar que él no había estado, que había estado en otro lugar diferente al del asesinato, era su propio padre. Entonces, no sé, quiero decir que no sé qué criterios tendría la policía londinense, pero me parece un testimonio, digamos, que qué padre no va a declarar a favor de su hijo, ¿no? Claro. Y este asesinato pasa bastante desapercibido, porque está en un contexto de ya una violencia que ya existía a priori, ¿no? Y solo se le une a posteriori, ya cuando se va creando digamos, la serie, ¿no? Pues alguien se acuerda. También hay algunos asesinatos anteriores que se han considerado, pero bueno, yo creo que este no entra ni en el modus operandi ni es muy diferente, ¿no? Por las razones que te he dicho, porque hay al menos 2 armas, hay ese ensañamiento, pero no hay destripado, ni falta ningún órgano ni nadie la destripada, ¿no? Que por cierto, se puede hacer una precisión, es decir, en España y también en Francia, en España decimos destripador y en Francia éventreur, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero en realidad en inglés destripador sería disemboweler. Reaper es algo así como el que rasga, el rasgador. Exacto. Incluso hay algunos que dicen que había de hecho una especie de gang de gente así, de pequeños delincuentes medio gamberros, pero que se llamaba de Rip Gang, el gang del Rip, ¿no? Quizás es una explicación muy forzada, pero bueno, hay algún autor que lo ha sugerido, ¿no? Y bueno, eso es lo que además comentaban antes aquí en el propio chat, de que podría tratarse pues algo mafioso, ¿no? Y también lo que quería comentar, bueno, antes que nada, veo que están haciendo muchas preguntas. Luego en el descanso, que haremos eso de la horita por ahí para que el bueno de Antonio pues pueda beber un poquito de agua, pues le daremos un pequeño descanso mientras yo iré viendo todas las preguntas y se las haremos también alguna que otra al propio Antonio. Y para el final también, todos los administradores están copiando y pegando las preguntas en mi propio chat interno para que yo luego las pueda leer. Y bueno, ¿por qué no se la destripó? Es por eso que verdaderamente no se le consideró como una canónica, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Porque se acepta que había un modus operandi que incluía la degollación. Por cierto, tampoco a Marta Tabram tampoco la degolla. Muere pues por heridas de arma blanca, ¿no? Y la única excepción, la otra excepción que podríamos decir que no coincide con las canónicas sería, volvemos a Liz Stride, a la sueca, ¿no? Nacida como Gustav Dotter. Stride es el apellido de su marido, porque ella estuvo casada, ¿no? Entonces ahí está tampoco la destripa, solo la de huella, ¿no? Pero como he dicho antes, parece bastante admitido que el asesino es interrumpido por un pequeño comerciante que llega con un carrito, y entonces se supone que el asesino salta por una valla que había ahí y desaparece en la noche, ¿no? Y no sé si es el momento ahora de hablar de esto, pero se supone que va corriendo y en poco menos de una hora asesina a la segunda víctima de la noche, a Kate Eddowes, que es por lo que se conoce la noche, que me parece que fue la del 30 de septiembre, si no recuerdo mal. Se conoce como la noche del double event, el doble suceso, ¿no? Luego hablaremos un poquito más del doble event, o sea, del doble evento.
y sobre todo vos que hiciste ese recorrido, te preguntaré un poco sobre tus sensaciones, cuáles fueron, pero antes quería preguntar, antes de entrar ya de lleno con todas las 5 canónicas, ¿cuál era el modus operandi de Jack? O sea, ¿qué es lo que siempre unía en todas sus víctimas a la hora de asesinar? Parece que los forenses coinciden en que él primero les atacaba por detrás. Algunas se supone que primero las pudo estrangular o por lo menos dejarlas semi-inconscientes, pero lo siguiente era la degollación. Porque la degollación, digamos, desde el punto de vista criminal tiene varias ventajas, porque lo primero, la víctima ya no puede emitir ningún sonido, ¿no? Ujú. Y después la muerte es bastante rápida. En el momento que cortas las arterias del cuello, según dicen los especialistas, debe salir la sangre a una presión que puede alcanzar el chorro con 1 metro de distancia, ¿no? Y la persona se desangra con mucha facilidad, ¿no? Con mucha rapidez, quiero decir. Y a continuación, pues el hombre abría el vientre, el bajo vientre, no, el vientre, el abdomen, ¿no? Y extraía algún tipo de víscera, ¿no? En algunos casos se habla del útero, en el caso de Kate parece que es un medio riñón, porque incluso en la famosa carta From Hell él habla de que fue medio riñón. Claro, eso coincidía con el análisis del forense en un momento que esos detalles no se habían publicado en la prensa, ¿no? Lo cual también da que pensar que pudo ser realmente el asesino o uno de los asesinos, que estaba en posesión de ese fragmento del riñón, al cual además se le detectó una enfermedad propia de los alcohólicos, que es el síndrome de Bright, y Kate, por lo visto, lo padecía. Es decir, en este caso coincide casi todo. Y luego lo que hemos hablado antes del crescendo, es decir, eh, los dos asesinatos primeros son más o menos degollación y destripamiento, pero no muy, no hay un tanto ensañamiento como en el siguiente, que es el de Kate, si hacemos abstracción del de Liz, que no entra en ese modus operandi. Kate, aunque es en una zona pública, es en una pequeña plaza, la Plaza Mitre, que todavía existe. Además hay una placa ahí conmemorando el Ujú. lugar donde la mataron. Y era una zona relativa, aunque, quiero decir, ahí el asesino corría muchos riesgos también, porque enfrente había un almacén de té y había un vigilante. Y luego las patrullas pasaban tuvo muy poco tiempo, no más de 10, 15 minutos, en hacer lo que hizo, que fue, aunque no hay fotos, pero hay unos dibujos que hizo un arquitecto de la zona, me parece que lo llamó la policía, y este hombre hizo primero un plano de lo que era la Plaza Mitre, con el lugar donde aparece, y luego hay un boceto que él hace de cómo estaban los restos de la pobre Kate, ¿no? Es cierto que luego hay fotos de la morgue, pero ahí la habían, digamos, recosido, habían recosido las heridas, ¿no? Aún así se ve la cara, estaba destrozada, había una serie de incisiones y tal, ¿no? Y claro, luego ya llega el clímax total, que es el único asesinato que transcurre dentro de un local cerrado, en la Miller's Court, un pequeño patio de vecindad con una serie de viviendas, ¿no? Una habitación pequeña, parece que se calcula que podía tener unos 12 metros cuadrados, ¿no? Solo había una cama, un pequeño fuego y una mesilla y Ujú. una silla, me parece. Entonces ahí se ve que el asesino o asesinos, pues, tuvo tiempo y es cuando hizo las mayores, como diríamos en Castilla, las mayores perrerías, ¿no? Con la pobre, con la pobre Mary, que es quizá, al menos tiene esa fama, ¿no? De que era, de todas las mujeres que mata, era la más joven y probablemente pues
la más atractiva, porque las demás eran ya personas muy mayores y Ujú, pasaban por encima de la cuarentena, pero en aquella época y con la vida que llevaban no es como ahora, que una persona de 40 años pues puede estar, o de 50 incluso, ¿no? Puede mantener cierta belleza, pero en aquel entonces, en los 40, 45 años eran como ahora, pues no sé qué decirte, pero como 20 años más, ¿no? Y ujú, aunque las únicas fotos que conocemos de la mayoría son las fotos de la morgue, que claro, no hace mucha justicia, pero no se ve que fueran personas, ni Mary Nichols, ni Annie Chapman, ¿no? No se ve que fueran personas precisamente muy atractivas, ¿no? ujú, Eran pobres mujeres maltratadas por la vida. La mayoría habían tenido familia, hijos, pero bueno, ya estaban prácticamente en la soledad absoluta, ¿no? ujú, Vivían de la prostitución ocasional y de la mendicidad. ujú. Porque eso es lo que yo quería destacar, que los 40 años de edad en aquellos años, pues era como tener 60 o 70 años en la actualidad, ¿no? Exactamente. Era pues como, eh, y más viviendo en la calle, pues que estarías pues bastante desmejorado. Incluso una de ellas, no recuerdo cuál, dijo que si no les mataba el asesino, pues les Mm, iba a matar el hambre, porque incluso se sí, llegó a decir que tenía una enfermedad que la iba a matar de todas maneras. Luego prácticamente pues su destino sí. ya estaba hecho, ¿no? Aquí sí. Esto, el doctor Barnardos, este que te digo que era de origen español, que tenía esta especie de ONG que todavía continúa y lleva su nombre. Ujú, Él, bueno, pues era una época de la típica moralidad, sobre todo la moralidad protestante, que es más rígida que la moralidad católica, ¿no? Este hombre se dedicaba a visitar lo que se llaman las dos houses, que eran albergues de muy baja calidad, ¿no? Precisamente en la calle donde vivía Mary Kelly, que era la calle Dorset, le llamaban en argot Doset, o sea, porque estaba llena de casas de estas, donde la gente iba únicamente a dormir. Si tenía los 6 peniques, me parece que costaba dormir, ¿no? ujú, Entonces, este hombre iba haciendo pues una especie de evangelización, de apartar a las mujeres del pecado, etcétera, etcétera. Y en una de estas dos houses se encuentra con Liz Stride, que estaba con un grupo de otras, ¿no? Y él le dice, hijas mías, pensarlo, tal, bueno, el típico rollo moralista y tal, ¿no? Y le dice, además, tener en cuenta el peligro que hay con este hombre que está matando. Y entonces cuando Liz le contesta, dice, sí, es el cuchillo, o sea, el cuchillo de Jack o el hambre. Como diciendo, yo no tengo alternativa, no exacto. puedo, ¿qué hago yo? ¿Dónde me voy yo? Tengo que seguir saliendo a la calle, ¿no? Y, y es así como era, es decir, de alguna manera no era realista, por mucho miedo que tuvieran, no les quedaba más remedio, la prueba es que seguían saliendo, ¿no? A pesar de todo. Ujú. Porque sí, o era eso o no comer ese día y cuando el hambre aprieta, pues hay que hacer lo que hay que hacer a veces y Es lo que y dicen, eso es lo triste. es lo que dicen o decían antes los toreros, no, más cornadas de alambre. ¿Lo habrás Exactamente. oído alguna vez? Sí, Sí. exactamente. Y bueno, también he oído otros dichos mucho más bestias, pero que sí, que es la realidad de lo que hay. Y no les quedaba más remedio que tener que salir para poder ganarse el pan, pense al riesgo pues que todo ello conllevaba. Y bueno, como has comentado antes, todas ellas sobrepasaban los 40 años, menos una de ellas que era la última, pero Sí, vamos a centrarnos mm, ahora un poquito, eh, sobre todo, pues eso, en la del final, que además escribiste un libro, que, bueno, pues si lo tienes por ahí, lo puedes mostrar, el libro sobre sí, el último testimonio de la quinta canónica, ahí lo tenemos, vamos a ponerlo en grande ahora mismo, ahí lo sí se tenemos, ven. Vale, vale, vale. las últimas palabras de Kate Eddowes, que bueno, yo lo Mm, recomiendo abiertamente a todo el mundo,
que lo lea. Y bueno, pues Este libro fue, sí, sí, dime. dime. Fue premio de novela un premio de novela Ciudad de Majadahonda, un premio de novela de una población cercana a Madrid. Entonces yo lo que hice aquí, aparte de aprovechar para, de alguna manera, darle una unidad a todo ese material que yo iba recopilando en los libros que leía y en mis viajes a Londres, ¿no? El libro está planteado, bueno, el libro tiene varias partes, pero la parte central, que además está escrita con un tipo de letra diferente, es un supuesto manuscrito, es el típico recurso literario del manuscrito encontrado, ¿no? Yo cuento que encuentro en el mercado de Spitalfields que hay, venden cosas de antigüedades también, ¿no? Aunque sobre todo antes era un mercado, quiero decir, en la época ya que era un mercado de abastos, de carnes y verduras y tal, ¿no? Ahora no, era una especie de mercadillo New Age, hippie o algo, ese plano. Hay también puestos de antigüedad. Entonces yo me invento que encuentro ahí lo que se llamaba el típico maletín de médico, ¿no? Un maletín así cerrado, que tenía un nombre, se llamaba el maletín Gladstone, en honor al político Gladstone. Y que en un doble fondo pues me encuentro un manuscrito, que es la vida que escribe ella misma, Kate. ¿Por qué me interesa este personaje? Primero porque, aunque también había sido muy maltratada por la vida, pero tenía un pasado bastante interesante, porque, bueno, ella tenía una relación de pareja me parece que se llamaba el apellido además Kelly, aunque no era familia de Mary Kelly. Ellos habían estado trabajando, por ejemplo, ella había sido vendedora de lo que en Inglaterra se llaman gallows ballads, baladas del ahorcado, ¿no? Que en España eran los pliegos de cordel o pliegos de ciego, ¿no? Que iban vendiendo los ciegos por las plazas de los pueblos, pues solían poner un cartelón y explicaba, era todo a base de crímenes, ¿no? Este es asesino, que no sé qué y tal y cual. Y luego la gente les compraba un pliego que a lo mejor eran 4 páginas, ¿no? Donde se contaba eso, pues. Y luego yo descubrí que tenía un cuñado que tenía una librería de viejo. O sea, quiero decir que era bastante verosímil que esta mujer tuviera una cierta cultura. ¿Entiendes? Cosa que las demás es bastante evidente que no la tenían, ¿no? Y uniendo las cosas que se sabía de ella y, bueno, pues también rellenando los huecos con un poco de imaginación, pues me salió esta novela, que como te digo, tiene 3 partes. Una, que yo cuento cuando llego a Londres, empiezo a investigar, hasta que me encuentro el manuscrito, ¿no? Luego ya viene el manuscrito en sí, y luego la última parte, que es ahí donde yo ya me lanzo ya a lanzar teorías, a contar más o menos lo que yo opino, lo que he leído, es un poco capítulo de conclusiones, ¿no? Pero, entre otras cosas, yo creo que hice una cierta reivindicación de ese personaje, ¿no? Que al cabo de los años conocí por internet, conocí a una heredera, yo no sé si una nieta, una bisnieta, que todavía llevaba el apellido, Eddowes. Bueno, por aquí creo que está JL de Mundo Desconocido, así que bienvenido, muy buenas noches. Y dice, pues, saludos, interesante persona, Antonio. Muchas gracias por pasaros Gracias, José por Luis. aquí. Muchas gracias. La verdad que me ha sorprendido verle por aquí, me ha sorprendido mucho. Y digo, ostras, bueno. Hace años hicimos un vídeo también sobre Jack. Sí, Hace donde unos además años. ahí se muestran las cartas y a mí me Ajá, llamó esa que tiene los restos de sangre, que bueno, sí, luego hablaremos un poquillo qué tiene que ver eso con la casa de Windsor, entre comillas, porque tiene ya. una íntima relación, parece por el tipo de sangre, etcétera, ¿no? Y es muy curioso, es muy Bueno, interesante. me parece que ni siquiera era sangre, ¿eh? O sea, el Y además creo ADN, que ¿no? Sería. en la misma carta él dice que no era sangre, que era Hmm. algún producto que tenía por allí. Me parece que no era sangre. Y lo de la casa de Windsor, ¿lo hablamos ahora o lo quieres hablar más adelante? Eso lo hablaremos un poco Vale. después, porque es un tema que ya viene un poco para todo ese mediático que se creó, etcétera.
Y bueno, y ahora quería preguntarte sobre el doble suceso. O sea, para Ajá. mí es la noche, pues prácticamente que más terror se debió vivir. Pero yo me pregunto una cosa, porque en ese rango de una hora que parece ser que pasó entre ambos asesinatos, ¿cómo Ujú. se pudo desplazar tan rápido? Porque según comentabas en varias entrevistas que era a buen paso y yendo bastante rápido para poder ir de un punto a otro. Y todo ocurre porque Efectivamente. en la primera lo interfiere alguien. Y bueno, Sí. ¿cuál fue Mm, el testimonio de aquella Yo te, persona? yo te cuento, aunque ya te digo que estoy hablando de memoria porque hace mucho que no repaso los temas, pero sí me acuerdo que hay, antes del asesinato, mmm, aparece, o sea, después aparece un testimonio de un judío, el judío Schwarz, que Schwarz es, en alemán es negro, ¿no? Como Schwarzwald es la selva negra, ¿no? Este judío cuenta que ve a Liz Strike Ujú, antes del asesinato en compañía de dos personas. Una mayor, con más de 40 años, más alta, con apariencia respetable y tal, ¿no? Y la otra mucho más joven, la veintena. ujú, Ese es el primer dato. El segundo, efectivamente, este hombre llega con... Era un señor que vendía chucherías o algo así con un carrito, ¿no? Él venía, me parece que venía del Palacio de Cristal, que luego se quemó. Es un palacio que construyeron de la primera muestra internacional que se hizo en Londres, que me parece que fue unos años antes, ¿no? Entonces él va a meter el carrito y aquello era la parte trasera de eh, un club obrero, donde se hacían mítines y charlas y tal, ¿no? Que por lo que he deducido yo era un club libertario, un club anarquista, ¿no? Y donde solían acudir la mayoría de los que estaban metidos en este tipo de movimientos solían ser inmigrantes, precisamente, ¿no? De hecho, me parece, no, el dato exacto ya igual me pierdo, pero yo creo que tanto Lenin como Stalin durante algunas épocas de su vida, aunque estos desde luego no eran libertarios, ¿no? Pero bueno, ujú. Londres era como un centro de asilo, es decir, la política británica era que ahí podía ir cualquiera, admitían más o menos a cualquiera, siempre y cuando no se metiera con la vida política inglesa, ¿no? Mientras tuviera sus ideas y tal, les daba igual, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, este me llega ahí y en principio no ve nada porque oscuridad casi absoluta, pero el caballito que venía con el carro piafa, o sea, se nota inquieto y entonces es el cual, cuando él se acerca, que me parece que hay algún grabado de la época del London Police o alguno de estos, ¿no? Él con un farol y entonces ve el cuerpo de Liz Strike tendido, ¿no? Con la única herida de la degollación. Y bueno, pues imagínate la que se organiza en ese momento, ¿no? Porque al lado estaba el club obrero este, pues la gente saldría, ¿qué ha pasado? Pero vamos, imagínate, eh, ese Londres de la noche del 30 de septiembre, Ujú. con varias patrullas de estas de ciudadanos, los de la propia Toynbee Hall, que hemos hablado antes, la ONG, tenían un grupo de vigilantes. Los de Lusk, que dicen que era irlandés seguramente, había varios. Y luego la policía que estaba súper motivada y súper movilizada, ¿no? Entonces, este hombre primero, lo primero que cualquier asesino haría sería deshacerse del cuchillo, ¿no? Algo que le incriminaba. O sea, tú ibas a esas horas por Londres con un cuchillo lleno de sangre en la mano, en cuestión de muy poco tiempo que alguien te parara y No era, te no era hiciera muy daño. lógico, desde luego. No No era era muy muy lógico. lógico. Lo puedes esconder, bueno, entonces si llevaban ropas bastante amplias, a lo mejor era factible esconderlo, no lo sé. Pero vamos, la primera relación de un asesino es deshacerse del arma, ¿no? Pero bueno. Y entonces, como acabas de decir, yo hice ese recorrido, eh, entonces teóricamente es posible, más o menos, ¿eh? A buen paso, sin entretenerte.
y más o menos se puede hacer en ese tiempo, porque la distancia me parece que es 1 hora más o menos, ¿no? Ya no tengo los datos concretos, pero no es mucho más de 1 hora, me parece, quiero recordar, ¿no? Y luego llegar y besar, es decir, cómo te encuentras a la víctima, o a la primera que pasa, vas a por ella, no tiene ninguna lógica, ¿no? Y luego el riesgo de que te pillen, ¿no? Porque la zona, ya te digo, es una placita, pero tenía varias entradas y salidas, y cerca me parece que había una sinagoga, ahora que hablemos de los judíos. Curioso. Y el famoso almacén de té, ¿no? Y nadie oye nada. Es decir, la víctima no grita, no se queja, y luego hay una sangre fría considerable de estarte ahí deshaciendo un cadáver de una manera abominable, ¿no? Claro, la primera explicación que se te ocurre, o por lo menos a mí se me ocurrió, sobre todo si partimos de que a ella la ven en compañía de 2 personas, no de una. Que, por cierto, el testimonio del judío Svart luego no aparece, no se recoge en los documentos de la vista judicial. Lo reprodujo la prensa y tal, pero pasó desapercibido, nadie hizo demasiado caso, ¿no? Hombre, una explicación que se te ocurre enseguida es que había al menos 2 personas, ¿no? Una, el que asesina a la sueca, a Liz Stride, y huye y se pierde en la noche. Y el segundo, que es el que seguramente, porque había quedado ya con ella, había una cita previa, el que asesina a Kate. Kate, que acababa de salir de la comisaría, me parece que de Liverpool Street, donde la habían encerrado porque estaba beoda, estaba borracha. La detienen y la llevan a un calabozo y la sueltan 1 hora antes de que la maten. Otro misterio, es decir, cómo el asesino sabía que le iban a soltar y dónde iba a estar. Bueno, es todo, por lo menos da mucho que pensar y que sospechar, ¿no? Si hubo una conspiración, si hubo no lo sé, Un chivo pero expiatorio por parte de la policía, de alguien de la comisaría. Pudiera haber. ten en cuenta que, aunque me parece que ya había teléfonos, pero no era algo muy minoritario, pero lo que sí que había era telégrafos. Telégrafo se le daba un uso masivo, es decir, y por supuesto las comisarías estaban comunicadas por telégrafo, ¿no? Entonces, puestos a pensar mal, imagínate que alguien manda un telegrama explicando que la persona X acaba de salir de comisaría, ¿no? Claro, Teoría claro, de eso, conspiración. claro, Además, exactamente. ahí además hay el caso de Kate es el único que lleva a cabo la investigación la policía de la City, no la policía metropolitana. O sea, no es el Scotland Yard, es una policía especial que solo funciona en el ámbito de la City. Y Mitre Square está dentro de la City. Estaba y todavía está, ¿no? Entonces, ahí, claro, ahí entramos un poco en las teorías de la conspiración. Tú has hablado de los Windsor, otros hablan del padre de Winston Churchill, Randolph Churchill, que evidentemente era una persona absolutamente, vamos, que cumplía muchas de las características para ser un asesino psicópata, y además tenía motivos de mucho peso para vengarse de prostitutas, porque él muere de sífilis, ¿no? Randolph Churchill, del cual dijo la reina Victoria, dijo, so mad and odd, muy loco y extraño. O sea, si ves alguna de las fotos que se observa de él, la expresión de los ojos aterroriza, ¿no? De locura, Eh, prácticamente. de Ojos de, locura, de expresión de locura. Y la mujer, la madre de Winston Churchill, cuenta en sus memorias que al final de la vida ella estaba absolutamente aterrorizada y que más de una noche se despertó y estaba Randall apuntándolo con un revólver, ¿no? Entonces, Ostras. no sé, sí. La historia
de Randall Churchill es totalmente, políticamente era incoherente. O sea, él dimitió, no se sabe por qué dimitió, ahí acabó su carrera política, ya nadie quiso saber nada más de él. En el trato que tuvo con su propio hijo, bueno, una cosa, hay cualquier biografía o cualquier película biográfica que vea sobre Sir Winston Churchill, pues prácticamente lo maltrataba, lo ignoraba, se crió casi en la soledad, ¿no? Pudo ser este hombre. Bueno, la otra gran teoría conspirativa, que es la desarrolla, el primero que la desarrolla es Stephen Knight, que me parece que es A Final Solution. Es en la obra, desde el año 74 por ahí. Esa es la obra en la cual se basan ya todas las películas, los cómics. Es la teoría de William Gall, del cirujano de la reina Victoria. Y entonces esto lo relacionan con, es decir, por qué la casa reinante, que entonces no era Windsor. Yo os lo explico en varios de mis artículos y libros. Lo de Windsor es mentira. Es de lo de Windsor se inventan ese nombre durante la Primera Guerra Mundial, porque la casa reinante en Inglaterra eran los Saxo-Gotha-Coburgo, que eran todos alemanes y hablaban alemán en la intimidad, ¿no? Pero claro, estar en Inglaterra en guerra con Alemania parecía poco patriótico, y entonces inventan lo de Windsor, porque lo que sí que existía era el castillo de Windsor, ¿no? Y existe, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos. Entonces la teoría es la siguiente. Aquí había uno de los nietos de la reina Victoria, que era, parece que era Eddie, llaman Eddie Collars and Cuffs, cuellos y puños, porque llevaba siempre, era la época, se llamaban unos cuellos blancos así muy, muy alzados, ¿no? Y los puños de la camisa también blancos, ¿no? Entonces es un personaje ya muy raro, muere de una manera misteriosa. Hay quien dice que no muere entonces al menos, ¿no? Por lo visto era un homosexual bastante reconocido. De hecho, aparece, años después de lo de Jack, aparece en otro affair que hay, es el escándalo de la calle Cleveland, que básicamente era un centro de prostitución de menores, ¿no? Y entonces, pero bueno, la teoría de Stephen Knight, que es a la que nos estamos refiriendo, es que este hombre conoce a una prostituta de la cual se enamora. Y que esta prostituta... y la prostituta tiene una serie de amigas, ¿no?, que conocen la historia de este amor entre el duque de Clarence, que era porque en Inglaterra el heredero al trono es no es que de Gales, no el duque o el de Gales, ¿no? Pero el que le sigue en la línea sucesora se le da el título de Cleveland, ¿no? Lo acabo de decir. Entonces, para ocultar esa relación de este hombre con una prostituta, a la cual se supone que le hace un hijo, primero a ella se supone que la meten en un psiquiátrico, la dan por loca, y a todas las demás testigos, porque esa es otra, hay quien ha relacionado a varias de las víctimas entre sí, como que compartían varios lugares de reunión, o sea, que se conocían. No está demostrado, pero bueno, es una teoría que está ahí. Y para eliminar a todos estos testigos es por lo que se las va matando una tras otra. Y se supone que lo hace William Gall, que era el cirujano de la reina Victoria. ¿Qué me parece a mí? Pues no me cuadra nada, porque William Gall en aquella época tenía un montón de años, había sufrido varios ataques al corazón, y desde luego no me lo imagino yo persiguiendo prostitutas por el East End. Claro, desde luego. Desde luego. Y lo de Churchill, pues como digo, tenía el motivo, porque en una noche de juerga se emborrachó y acabó en la cama con una prostituta que además era viejísima, dice que tenía el pelo blanco y era desdentada. Y entonces él se levanta a medianoche y dice, pero bueno, ¿qué he hecho?, ¿no? Y sale corriendo y tal, ¿no? Y lo primero que hace es ir a un médico a ver si tenía alguna enfermedad venérea. Entonces al final resulta que sí, que tenía la sífilis, de lo cual murió unos años después, ¿no? Si sumas eso, que la sífilis
en los últimos estadios provoca una especie de demencia y que este hombre no era ningún santo, ¿no? Pues, ¿por qué no imaginárselo? De hecho, hay uno de las muchas cartas que llegan al Scotland Yard, aparece un individuo vestido de una manera muy parecida con un abrigo de astracán, que tenía unos puños así muy, no sé cómo decirte, muy voluminosos, además muy característicos, y que solía llevarlo Randolph. Y uno de los que ven a Mary Kelly una hora o un poco antes de que se retire a su cuarto en Miller's Court, describe a un individuo muy parecido por la edad, por la estatura y con ese típico abrigo de astracán. O sea, curioso, ¿no? Es muy tremendo todo esto. Y bueno, ¿qué te parece si te vamos a dar un pequeño descanso, Antonio, para que Vale. puedas beber un poquito de agua? Mientras, pues voy a Okay. ir hablando un poquillo con el chat para ir moviendo un poquillo y así ¿Cuánto voy a tiempo ir tengo? avanzando. Aún queda un ratillo, por lo menos quedará media hora tranquilamente. Vamos a ¿Media exprimir hora? el limón. O sea, Vale, ahora vale. tendrás pues 5 minutos de descanso, unos 5 minutitos, Ah, y eso luego... te preguntaba. Preguntaba por el descanso. Vale, vale. Sí. Ah, vale, vale. Pues con 2 o 3 ¿Apago minutos. esto o lo dejo aquí? No sé. Bueno, yo te muteo y me pongo aquí un poco en cámara directamente y cuando estés, pues yo directamente te veré y bueno, Vale. pues me haces un ok y ya está. Así pues tienes un poquillo de descanso para la voz, que eso viene muy bien. En directos Sí, ¿no? así largos viene muy bien para afinar un poquillo la voz. Y luego Vale. ya comentaremos un poco todo lo mediático, ¿no?, que ha habido con el tema de Jack, sobre todo con el periódico, con un famoso periódico que fue prácticamente el que se inventó el nombre, ¿no?, como se decía. Así que, bueno, pues te voy a dar un pequeño descanso, así que te muteo y me quedo yo ahora solo en cámara. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito por el chat. Así que buenas noches, Chris. Manuel Rivera, bienvenido a la administración también. Bueno, también está por aquí, que lo veo por aquí comentando, a Mundo Desconocido, nuestro querido JL, que algún día me gustaría tenerlo aquí en cámara conmigo. Si él quisiera, pues sería todo un honor tenerlo aquí, hablar de ovnis, de temas paranormales, de lo que sea, de misterios, que hay un montón por contar. Y hablando de misterios, eh, el próximo 18 vamos a estar en un congreso donde pues vamos a ir varios gente del misterio paranormal y el misterio ovni. Entre ellos pues va a estar todo un grande como es J. Requena. También estará nuestro amigo Luis Laguardia. Y bueno, pues se hará un congreso en la zona de Beniel, por ahí por la zona de Alicante. Pues bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Es el próximo día 18. Se emitirá en los canales de Oriol Investigación y de Spirit Investigación. Las horas aún se están tocando, ¿vale? O sea, no son un poco intuitivas. Lo pondremos la hora a la que nosotros vamos a estar, Fenómeno en Español, la pondremos concretamente a qué hora será. Hoy me han comunicado que a priori será a las 5:30 y hablaremos del misterio en las redes y globalización. Y bueno, pues va a estar otra gente grande como JJ Requena, como María Millán, David Duro, gente que lleva muchos años en el misterio, también Luis Merino con la imagen y el misterio, o sea, en análisis fotográfico, tanto ovni como paranormal. Y Luis Laguardia, por supuesto, un experto en radiestesia, en uno de los artes milenarios, ¿no?, de los maestros zaorís, que, que es algo tremendo, ¿no? Y que nosotros hemos probado muchas veces en la investigación. Bueno, veo que está por aquí Antonio, lo vamos a bajar un momentito, vamos a bajar, porque así para que pueda descansar. Y bueno, pues es un evento que han organizado con mucha ilusión nuestros amigos Oriol y Spirit. Vamos a darles todo el apoyo, ya lo sabéis familia,
le daremos todo el apoyo que podamos, porque no queremos que sea solo el primer encuentro, sino que queremos que sean muchos más y que haya, pues, de esto salga una familia, que es hoy en día lo que hace falta en el mundo del misterio, sobre todo, pues que nos dejemos un poco de todo eso de las envidias y todas esas cosas y nos unamos todos a una, porque yendo todos a una es como realmente vamos a conseguir encontrar ya un porqué, una respuesta a todo esto que sucede. No en vano, por ejemplo, hace poco el fenómeno ovni volvió a estar de moda con esos famosos derribos que realmente no, a priori, no eran algo realmente extraterrestre, ¿no? Como ya dijimos aquí con el gran ufólogo Rodrigo Fuensalida. Y bueno, pues es que estas cosas, cuando sucede algo tanto paranormal como ovni, ocupa las portadas de todos los periódicos, y también como pasó en el año 96 con dos sucesos que uno ya lo contamos, el pasado live con Carlos Bogdanich, y el próximo lo vamos a contar el próximo viernes, que es el caso Varguiña, que vendrá Nelson Pescara, famoso investigador de Brasil, a contarnos todo lo sucedido en torno a este suceso, donde se supone que captaron a 4 extraterrestres y uno de ellos vivo, o sea, de los cuales 3 murieron en una especie de accidente y uno de ellos lo captaron en vivo, y se dice que es el Roswell. No, sería que sería un poco como el gran caso de Brasil, que bueno, pues es un caso en el que se han contado muchas mentiras, pero también hay muchas realidades, muchas cosas, y bueno, pues lo vamos a contar aquí en exclusiva para todos los fenómenos, que es un caso que además pues lleva ya más de 20 años que sucedió, que hubo bastantes testigos, al igual que el suceso de Zaragoza en el 96. Fueron aquí en Zaragoza 200.000, 300.000 testigos, que es una barbaridad de aquella luz. Y luego también pues lo que sucedió en Brasil, que es francamente asombroso. Uno de esos misterios que realmente merecen mucho la pena hablar. Y bueno, veo que está por aquí ya Anthony, no sé si estará preparado o no. Si eso, que me haga un ok a cámara, o sea, que me haga así a cámara, si está listo. Y si no, pues perfecto, está listo. Bueno, por aquí dice, sí, por aquí dice JL. Un caso real, Barguiña, lleno de mucha desinformación, pero el suceso fue real. Exacto. Hay muchas mentiras en torno a este suceso, pero también hay muchas cosas reales de lo que allí se vivió, de lo que allí sucedió. Vamos a hablarlo la próxima semana, donde haremos un live extenso de 2 horas, más de 2 horas, que bueno, va a ser de las delicias de todo el mundo que le gusta el mundo ufológico. Os va a encantar, desde luego, os va a gustar mucho, y yo espero que os encante. Y bueno, por aquí también está don Jesús Balduz, otro de nuestros compañeros de aventuras también. Y bueno, pues vamos a pasar ya con Anthony. Ya he hecho un poco los avisos parroquiales que suelo normalmente hacer. Tengo ya las preguntas por aquí, algunas preguntas. Y la primera que me decían, te voy a desmutear. La primera que me decían es qué película y qué libro recomiendas sobre Jack el Destripador. Esta pregunta la ha hecho Leticia Berrón hace ya un ratito, así que muchas gracias, Leticia, por la pregunta. Película, vamos a ver, como película buena, pues puedes ver la de Ronger, ¿no? Que me parece que es la última que se hizo, ¿no? Hay algunas anteriores. La primera, para mí, tiene mucho interés, que es de Lodger, que la hizo Hitchcock, una película muda. La puedes encontrar en internet seguramente. Y ahí seguía la teoría de una de las primeras autoras, que no me acuerdo el nombre, pero escribe una novela que se llama The Lodger, el inquilino, ¿no? Y la teoría es de, bueno, alguien que... bueno, mejor que la vea. La película, aunque ya te digo que es de la época del cine mudo, luego se hizo una segunda versión ya con voz, pero tiene todo el interés de Londres de aquella época. Está llena de
de hallazgos cinematográficos, bueno, Ujú. de Hitchcock, ¿no? ¿Qué vamos a decir? En cuanto a libros, pues precisamente la mayoría son muy fantasiosos. Por ejemplo, este que he citado yo, que fue un poco el que me puso a mí otra vez en la pista, que es el de Patricia Cornwell. Patricia Cornwell tiene como candidato, o sea, como asesino, al pintor de origen alemán Richard Walter Sickert, ¿no? Un pintor post-impresionista de cierta calidad, ¿no? Tiene obras en la National Gallery y como pintor a mí me gusta bastante. Pero que se mueve precisamente en ese mundo morboso. Hay muchas escenas que recuerdan terriblemente a los asesinatos, ¿no? Por ejemplo, un cadáver en una cama te recuerda enseguida el asesinato de Mary Kelly, ¿no? Entonces, hay Ujú. algunas obras generalistas que para mí, apenas muchas no están traducidas, pero me parece que hay un libro que para hacerse una composición del lugar general, me parece que está en Ideal Planeta y es del famoso especialista en temas mistéricos Colin Wilson, que seguramente sonará a todos, ¿no? Yo Ujú. te recomendaría ese libro. Luego, así en plan divulgativo, te lo digo también porque fue de los primeros que me leí yo, además lo vas a encontrar en cualquier lado, es El otoño de terror. No me acuerdo ahora del autor, pero bueno, ahí hace un seguimiento, no se mete mucho en teorías, pero te sirve para hacer como un fresco general. Y luego ya te digo, es que si te quieres meter en el tema, hay literalmente cientos de libros, ¿no? Te podría recomendar alguno, pero a lo mejor iría con mis preferencias. Yo ahora mismo, si te digo la verdad, no tengo ninguna teoría así concreta porque el volumen de información y como unas cosas de alguna manera contradicen a otras, Ujú. yo no sabría qué carta quedarme, pero bueno. Es que eso pasa como Y en todo, como en todo. Hay algunos que contradicirán a algunos y otros pues que dirán alguna cosa y siempre va a haber alguno que te va a contradecir. En este claro, caso, creo no, bueno. que el autor de Otoño de Terror es Tom Cullen, ¿no? Sí, Creo que señor, por lo Tom que vi. Cooler. Sí, ese libro fue de los primeros que salió en España y se ha reeditado un montón de veces. Lo encuentras en Ujú. cualquier sitio, vamos. Ujú. Sí, porque el de Stephen Knight, hombre, está bien leérselo porque es que casi todos los libros que han venido después, las películas, los cómics, siguen la teoría de este hombre, ¿no? De Stephen Knight, que es A Final Solution, me parece recordar que se titula. Eh, y es que ya salen ahí, o sea, también, él habla también de Psyker, o sea que, eh, como, digamos que entre todos van haciendo como un mosaico, ¿no? Entonces hay piezas que coinciden, otras que no, otras que no entran, porque si fue este no puede ser el otro, o sea, sino que, porque al final si no, dices, bueno, ¿qué pasa? Que el Londres de 1868, eso que había ahí como un casting de asesinos, estaban ahí todos los asesinos del mundo, ¿no? Entonces no Claro. puede ser. Pero vamos, de que hubo varios, yo eso sí que estoy convencido. Que quiénes fueron, no lo sé. Eh, ¿Qué motivos podían tener? Tampoco lo sé, pero la mayoría de los sospechosos estaban muy mal de la cabeza. Porque otro libro que también tuvo un gran éxito, que fue el diario de Jack the Ripper, ¿no? Que se atribuía, que luego se demostró que era un fake, se atribuía a un comerciante en algodón que era James Maverick, ¿no? Eh, que estaba siendo envenenado por arsénico por su mujer. De hecho, la mujer luego la condenaron porque se lo cargó, ¿no? Y James Maverick, eso sí que es curioso, pero es idéntico a algunos de los retratos robots que hacen los testigos. Y yo, por ejemplo, bueno, y ya especulando, ¿no? Los dos sospechosos que ve el judío Svart cerca de Liz Stride, uno era más alto y más mayor, coincide por la edad y el estilo de vestir con James Maverick, totalmente. Y el otro más joven y tal es Richard Siker, pintor, que entonces tenía que tener 24 o 25 años. Ujú. Y tiene una constitución así, era delgado, de persona ágil y tal. Una Ujú. posibilidad más.
Ujú. Pasamos a Y otra, bueno, otra cosa. Sí. por aquí preguntaba antes Juan Carlos Hernández, que tengo la pregunta por aquí que me la ha pasado la administración. Dice, ya que el destripador cubría su cara con un paño para no ser reconocido, o esto es un mito. Eso es un mito, primero porque nadie lo ha visto. No hay ningún testigo Exactamente. que diga. Y los pocos que reconocen a sospechosos, como esto que te acabo de contar del caso de Liz, no se cubrían con nada, iban a pecho descubierto. Es más, si lo pensamos un poco, el hecho de ir ya con la cara tapada era como una confesión, ¿no? Es Ujú, joder, como un bandido del oeste que vaya con, con el pañuelo cubriéndose, es que va a hacer algo malo o que acaba de hacerlo, ¿no? No tiene sentido. Todo lo contrario. De hecho, una manera de pasar desapercibido en el Londres de esos años era el ir vestido como una persona respetable. De hecho, hay ujú, varios testimonios de policías que paran a sospechosos y los sueltan enseguida porque dicen, eh, eh, dio, dio como una, ¿cómo diría yo esto? Como, es que las palabras exactas no me acuerdo. Dio buena cuenta de quién era y qué hacía allí. O sea, entonces, policía no tenía un estatus para parar a una persona que se veía a legua que era una persona rica, adinerada y que a lo mejor tenía influencias, ¿no? Y ujú, se lo pensaban mucho antes de detenerlos, ¿no? ujú. Entonces, Y de además, pañuelos y eso no. ujú, claro, pues no tenía, no es un poco, es un poco la idealización que se tenía de esta persona. De hecho, yo Claro, hay como una, hay escogí como la un, miniatura así, ¿no? hay como un, diríamos, un arquetipo que es por las películas y todo esto, ¿no? De, pues, que era una persona con un sombrero de copa y pues, con el inevitable paraguas y vestido con una levita negra y, en principio, una persona que inspiraba confianza, ¿no? La prueba es que parece ser que se acercaba a ellas como cliente o como lo que fuera y, bueno, no despertaba miedo, ¿no? Ujú, exactamente. O sea, y hay Estamos algunos decían, en una sociedad completamente clasista, es decir, lo que te digo, un policía se lo claro, pensaba mucho antes de meterse con una persona que se viera que era, pues, lo que allí llaman un TOF, o sea, un tipo de buena familia, ¿no? claro, exactamente. Y algunos que lo describían al propio Jack como que eran dos personas, que eran un gang, ¿no? Un gang podría ser Claro, claro, claro. mafioso, un grupo de personas, de dos o más personas, pero sobre todo coincidían algunos que uno era joven y el otro era como un experto ya de señor mayor con barba, bien arreglado, bien vestido y con el sombrero también, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que me hizo a mí pensar, digo, coinciden perfectamente con estos dos. Porque luego el problema es lo que te estoy diciendo. Tú dices, por ejemplo, Walter Siker ya sale en el libro de Stephen Knight, sale en un libro buenísimo, pero inencontrable, de una tal Overton Fuller, que es el libro que copia la Patricia Cornwell y encima sin citarlo. O sea, es una desaprensiva. Que es Ujú, la Patricia Cornwell es la que crea el personaje de la detective Scarpetta, que tiene un gran éxito en novela policíaca, la Patricia Cornwell. Entonces, lo que te quiero decir es que Siker algo sabía. Es que los cuadros son muy sospechosos. Todo ese mundo de las prostitutas, de una mujer destripada en la cama, de Londres de noche. Hay un cuadro que es que parece casi la Plaza Mitre, vista desde una esquina, ¿no? Si este hombre ujú, sabía algo, no quiere decir que fuera él el asesino o uno de los asesinos, como dice Patricia Cornwell, pero que estaba en el ajo, pues, es que me quedan muchas dudas, ¿no? ¿Y ujú, por qué lanzaba estas pistas? Como diciendo, bueno, yo sé algo, ¿no? No me toquéis. Luego se convierte en un gran amigo de Winston Churchill, porque Churchill coqueteaba con la pintura, era un pintor así de fin de semana, ¿no? De hecho, hay un retrato de Winston Churchill que lo hace Siker y, y de alguna manera como que nadie se atrevía a meterse con este hombre primero porque, bueno, era un pintor bastante conocido, pero con muy buenos contactos con el poder, vamos, lo que te acabo de decir
de Syker, digo, de Churchill, ¿no? Hay más gente como esta, que directamente estaban relacionados, ¿no? Que escriben poemas, por ejemplo, no recuerdo ahora, pero hay uno que también, gente muy locoide, ¿no? Y escriben poemas que parece que se están describiendo los asesinatos. ¿Qué sentido? Pura morbosidad o en el fondo una manera de cubrirse las espaldas, como diciendo, a mí no me toquéis porque yo si hablo, aquí cae Roma con Santiago, ¿no? Una conspiración, una confabulación. Al decir gang, yo utilizo la palabra gang en el sentido original, porque luego pensamos en gángster, pero gang es simplemente un grupo, ¿no? Que se reúne para cometer un delito. No quiere decir que sean gángster o delincuentes habituales, sino es una especie de sociedad, una especie de horda, ¿no? Que se junta para cometer una fechoría y luego a lo mejor se separan y van cada uno por su camino, ¿no? Mira, por aquí dice también Juan Carlos, ¿la silla eléctrica fue creada a raíz de los despiadados asesinatos de Jack el Destripador? No No he sé oído el yo si principio, tiene ¿verdad? algo que ver. Que si la silla eléctrica fue No, no. creada a raíz de los despiadados asesinatos de Jack el Destripador. Yo diría que no. No, no lo creo. Además, la silla eléctrica nunca se ha utilizado en Londres, o sea, en Inglaterra. En Inglaterra se ha Exacto. utilizado siempre la soga, la cuerda. Que por cierto, bueno, por dar un dato, la gente piensa que la horca muere asfixiado, ¿no? No, la horca lleva, o sea, la soga lleva atrás un nudo que al tirarte desde una cierta altura, además los verdugos saben calcular eso perfectamente, el nudo te desnuca, es decir, tú mueres instantáneamente, las vértebras del cuello se te separan y mueres, ¿no? No es esa agonía que estás ahí dando pataletas, no, eso no es así. Pero no, en la silla eléctrica en Inglaterra no ha habido ni la cámara de gas, ahí ha habido la horca hasta que abolieron la pena de muerte, ¿no? Sí, porque yo tenía entendido eso, de que las películas realmente se exageraba un poco el tema de la horca, como que estabas ahogándote, pero realmente eso te parte el cuello y no Sí. sobrevivirías prácticamente a ello. Y si sobrevives, pues te quedas minusválido, te quedas en silla de ruedas. O sea, te quedarías Bueno, tetrapléjico, casi casi. por lo visto nadie sobrevivía, no, más que en las películas de Sherlock Holmes. Exactamente, ¿no? Que al hablar, además, hablando de Sherlock Holmes, creo que uno de sus personajes estuvo influenciado en la historia de Jack. O sea, que se influenció bajo un poquito la historia de Jack. Las aventuras de Sherlock Holmes, que yo me las he leído todas, en total son unas 54 entre cuentos más o menos largos y alguna novela, ¿no? Las novelas muy malas, por cierto. Pero no hay ninguna referencia a Jack el Destripador. Lo que sí hubo fue en la prensa de la época, él sí debió escribir un artículo, al menos uno, en el cual proponía que era una asesina, es decir, que era una mujer, de hecho se le empezó a llamar Jill the Ripper, y que probablemente era una comadrona. Porque, claro, una de las cosas a las que se ha dado muchas vueltas es si el asesino o los asesinos tenían conocimientos médicos, de cirugía, ¿no? Y evidentemente una comadrona conoce muy bien el interior del cuerpo femenino. A la hora de tener que arrancar cualquier víscera, sabe dónde está y la va a encontrar más fácilmente. Pero ya te digo que estas son teorías. Hay gente autores que dicen que en absoluto, que no tenía ningún conocimiento, que habría y ahí así, por eso provocaba ese caos de vísceras y de sangre, ¿no? Que un cirujano no hubiera hecho eso. Pero sí, Conan Doyle fue por ahí, lanzó esa teoría, no parece que le siguiera mucha gente y ahí quedó la cosa, ¿no? La verdad es que la ciencia forense estaba en mantillas, ¿no? Me parece que ya se conocían las huellas dactilares y de hecho me parece que en Francia ya se empezaban a recopilar archivos de huellas dactilares, ¿no? Pero en Londres no había nada de esto. Y el último caso, si lo analizas, el de Mary Kelly, que ahí es donde más pistas se podían haber encontrado,
mm, no hay, o sea, el examen óptico, como se dice, ocular y todo eso, esto no era, y eso que era el famoso Overline, que en la película de From Hell lo interpreta Johnny Depp, me parece, ¿no? El Overline era un desastre, o sea, no da pie con bolo, es decir, no se podía haber, se podían haber llegado a muchas conclusiones que por lo menos haber avanzado algo más en la investigación es que se quedan totalmente fuera de. Claro, así que no lanzan ninguna hipótesis. Los juicios, que no son juicios, son, no sé cómo se llamará eso, pero todos acaban como asesinato eh, producido por persona o personas, o sea, nada, en definición absoluta, no hay, la investigación no llega a nada. Bueno, por aquí Por persona o personas preguntaba, desconocidas. sí, Dime. por aquí preguntaba Inés Figueroa, Antonio Ruiz, Anthony, ¿tendría un trauma con las mujeres que trabajaban de noche? ¿Por qué mataba solo a ellas? ¿Qué me dice de eso usted? Claro, es que eso ya lo hemos señalado un poco. El primer Ujú, libro que se escribe, que aparece el asesino, es un doctor argentino y asesina a las prostitutas porque su hijo había muerto de una enfermedad venérea. El caso de Randall Churchill, el padre de Winston, sería el mismo. Es decir, un hombre que por una mala noche de una borrachera coge una enfermedad venérea, lo cual le lleva al ujú, fracaso como político y a la locura y a la muerte. Es decir, ¿quién más indicado para querer vengarse de mujeres que además, de alguna manera, la clase alta las despreciaba? Es decir, si lees el poema ese que te digo de este, no me acuerdo, vamos, voy a buscar, pero habla con un desprecio de cómo vestían, de cómo se movían, ¿no? Que eran gente ujú, inculta, que no. Vamos, claramente, que ellos pensaban que no tenían derecho a la vida. Entonces, que no significaban nada, ¿sabes? ujú. Esto era así, quiere decir que es una sociedad muy clasista. Todavía lo es, la sociedad inglesa, pero entonces Sí, imagínate. sí, así es. O sea, todavía sigue esa ramificación aún hoy en día de lo que era en antaño. Y bueno, vamos a ir hablando ya un poquito de cómo surgió el nombre de Jack el Destripador, porque tengo entendido que fue realmente algo que se inventó un periódico, creo que fue el periódico Star, si no, corrígeme, que además era un No lo sé. periódico que estaba realmente empezando, ¿no? O sea, que no era muy antiguo, sino que había empezado Bueno, cuando esa es, Duarte esa murió. es una de las teorías, pero para eso tendríamos, o sea, el nombre de Jack el Destripador aparece primero en una postal y luego en una carta, ¿no? Empieza, perdona que le dé mi nombre comercial o algo así, ¿no? Y luego esas cartas se les da por buenas porque, al menos en una, da detalles concretos de uno de los homicidios, ¿no? Sí, conozco lo que dices tú no sé si fue el Daily Star yo no me acuerdo, de que eso se lo pudo inventar un periodista pero entonces eso contradeciría la autenticidad de las cartas. Entonces, si no era el asesino, ¿cómo conocía esos detalles, no? No lo sé. Ujú, Para mí, que este hombre o quien fuera se aprovechara de eso, está claro, pero que fuera el creador de las cartas, yo lo dudo mucho. Y luego, aparte de eso, tenemos el caso de la carta Rongel, que es la que viene acompañada del ajá. fragmento de riñón de Kate. Y en esa, por cierto, no firma Jack el Destripador. Firma simplemente Rongel. Y la caligrafía no tiene nada que ver con las otras dos, en absoluto. Mientras que las otras dos, tanto la tarjeta como la carta, sí son la misma letra. Ujú. Yo creo que Exactamente, exactamente. el mito nace de ahí y porque está apoyado en una cierta verosimilitud. O era el asesino Ujú, o alguien que estaba plenamente en contacto con el asesino y que sabía lo que estaba pasando o incluso lo que iba a pasar, ¿no? ujú. Exactamente, exactamente. Es que si te paras a pensar,
¿Cuántas cartas se habrá recibido la policía en aquellos días? Toneladas, Claro, miles y es que ahí miles. se produce lo que se llama el efecto copycat, es decir, todos los majaras o majaroides que hubiera en Londres, no solo en Londres, porque llegan cartas al extranjero, ¿no? Pues se dedican a mandar cartas al Tuntún. Y esas cartas ya sí que llegan al Scotland Yard, ¿no? A la Policía Metropolitana. Claro, eso crea como una nube de calamar que lo que lleva es a... Era imposible que siguieran todas esas pistas, que además eran contradictorias. Algunas cartas, bueno, se han recopilado muchas de ellas, ¿no? Ujú. Y muchas, claro, es evidente que estaban escritas por gente desequilibrada. Y no solo no contribuyen a aclarar nada, sino que lo embarullan todo. Llega un momento que, claro, la policía ya... Eso me parece que lo dice el propio Aberline, cuando le empiezan a hablar de, dice, teorías, 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 como diciendo, dejadme en paz, no me volváis loco. Claro, teorías hay todas las que quieras, pero ¿y qué hacemos con eso? Claro, que tengan luego una veracidad, que se Claro. puedan comprobar, contrastar, Por ya eso te digo que eso las únicas ya cartas que, es las muy únicas pequeño. cartas que, las únicas cartas que han merecido una cierta credibilidad fue una que se llama Saucy Jack y esa que dices tú que tiene huellas de sangre, que en realidad me parece que no es sangre, porque... Y luego la de Frongel. Las demás, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. Ujú. Exactamente, ¿no? Que solo hay tres de miles de mil, 2000, 3000 que habrá, o incluso puede que muchas más, pero que solo hay tres que Yo sean he oído, comprobables. he oído la cifra de unas 1400, que me imagino, pero sí en los meses que siguieron a los crímenes, ¿no? Pero luego, bueno, Ujú. pues imagino que eso seguiría, ¿no? La Patricia Cornwell, aunque ya te digo que no estoy nada de acuerdo con su libro, pero ella sí se dedicó, estuvo investigando en Londres a principios de este siglo, en el año 2002, 2003, por esas fechas. Sí aporta un montón de cartas y de ilustraciones y de cosas, pero bueno, porque ella ya, bueno, como se empeña en que fue Psyker, todo lo lleva a lo mismo, ¿no? Incluso, Ujú. no sé, por decir un dato, ella se va a Cornualles, a la península de Cornualles, ¿no? Y encuentra en un pequeño hotel que se llama Lysar, el no sé qué del lagarto, la pensión, Lysar Inn o pub, bueno, algo así. Y en un libro de firmas o de visitas que encuentra una serie de dibujos y cosas muy sospechosas precisamente de esos años, que ya las atribuye a Psyker. O sea, Psyker es uno de los grandes sospechosos. Ahora, que fuera él, evidentemente coartada nadie se la pidió, porque nunca estuvo entre los sospechosos, ¿no? Pero luego el resto de la vida de él es muy rara. Se casa varias veces, una de las mujeres muere en extrañas circunstancias. Eh, claro, todo esto para escribir una novela, por el fondo, aunque lo presenta como un libro de investigación, es más bien una novela, que es el libro de Patricia Cornwell, ¿no? Ujú. Eso te puedo Claro. decir, no lo sé. Por aquí me pregunta mi amiga Rocío de Umbral Desconocido, ¿qué piensas del libro de Jesús Delgado titulado Informe Policial, la verdadera historia de Jack el Destripador? Pues lo siento porque no lo he leído. La verdad es que no lo sé. Yo tampoco puedo opinar porque No puedo no lo he opinar. leído tampoco. Entonces, no, además lo tenía yo en mi lista de pendientes, este libro. No lo he podido leer. Ya tenemos una cosa que hacer, Anthony y yo, es a leer el libro. Este ya tenemos deberes para mañana, como la escuela, ya tenemos cositas que hacer. Y bueno, es que es lo que hablábamos antes, que esto es un género literario que nunca va a morir realmente. O sea, siempre va a estar ahí y siempre se van a sacar libros y libros de yo tengo la verdadera historia, ¿no? Y entramos un poco Sí, todo eso. en en el mismo bucle. Tú fíjate, uno de los sospechosos es nada menos que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un libro que me parece que está completamente agotado. Yo no te voy a decir que lo he leído porque no lo he leído, pero sé de qué va, que me parece que es My Heart Lighted.
Fred o algo así. Y sí me acuerdo que el autor lleva el mismo apellido que es un tal Wallace, como Braveheart, ¿no? Entonces, en este libro se dedica a investigar no los libros de Alicia en el País de las Maravillas, pero hay uno que se llama Sonia y Bruno o algo así, que dice que está lleno de claves sobre los asesinatos. Yo tengo esos libros, los empecé a leer, pero enseguida lo dejé porque había que leer el original. O sea, los datos que da él, había que contrastarlo en inglés, ¿no? Pero, pues, dices, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Desde luego. Había tanto majara, tanto majara. Tú piensas que es Sí. la época de las sociedades teosóficas. Estaba viviendo en Londres Madame Blavatsky. Y entonces estaba también, joder, ¿cómo se llama este? El último gran mago, se me olvida. Bueno, Bueno, que digo, dejémoslo, el último gran bueno, mago. le preguntan, él no pudo ser porque tenía como 14 años, ¿no? Pero bueno, le preguntan que quién era Jack y dice Madame Blavatsky. Lo dice que parece HP Blavatsky, ¿no? Elena Petrova Blavatsky. Pero es que está todo interconectado. Otro de los sospechosos es que vivía con Blavatsky y con otra. Y que es el... Bueno, sí. Pero también relacionado con los cultos esotéricos, relacionado... Era todo un mundillo que estaba en plena efervescencia, ¿no? En Londres, claro, por eso es en una época, digamos, por una parte muy bonita y por otra, pues muy siniestra, ¿no? Que se prestaba a todo tipo de cosas de esto. O sea, y aunque las novelas de Sherlock Holmes, ya te digo que no, ninguna va sobre Jack, pero es que te descubres el mundo de sociedades secretas, de semiclandestinas, todo siempre relacionado con alguna trama colonial, todos venían habían vivido en la India o en África, etcétera, etcétera. Y incluso uno de estos sospechosos dicen que, era médico y había estado luchando en Afganistán. Dicen que es en el que sí que es verdad que se pudo inspirar Conan Doyle para crear al Dr. Watson. Coincide Ostras. bastante. Sí, este es uno de los sospechosos. A eso ¿Cómo es lo se que me llamaba? refería yo antes, de que hubo en alguna teoría se construyó una cierta influencia, ¿no? Que pudo haber una cierta influencia sobre Claro, nuestro querido una, Watson. de, una, una de las teorías que la relacionan con este personaje, del cual no me acuerdo el nombre, es la teoría de que los lugares donde mueren las diferentes víctimas formaban una serie de dibujos, o sea, como una constelación de estrellas, ¿no? Y en concreto era la constelación de Vesica Piscis. Esta es una de las teorías que hay por ahí, lo cual está relacionado pues, también con cultos mistéricos, etcétera, etcétera. Ya te digo, podemos ir desde la explicación más, digamos, una que yo también he desarrollado, pero no es porque crea ni deje de creer, pero es factible, es la especulación urbana. Es decir, Claro. a raíz de estos crímenes, la gente se empieza a querer ir del East End, no quieren vivir allí, baja el precio de las viviendas, de las propiedades, y eso sí que es cierto, hay una operación inmobiliaria especulativa mediante la cual las compran a muy bajo precio, las derriban y hacen casas de apartamentos muy cutres también para obreros, pero es una gran operación financiera. Y parte de ese síndrome de terror que crea el personaje Jack, potenciado por los medios de comunicación, ¿no? Esa sería una explicación materialista y dialéctica, ¿no? Marxista, para entendernos. Que no digo que crea en ella, pero desde esa hasta todo lo contrario, ¿no? De que era una serie de ritos esotéricos, por ahí, por medio puedes encontrar un poco lo que quieras. Bueno, quería saludar antes a mis amigos Jorge Arijón
y Carlos Adrianses, de aquí de la radio, de La Puerta de la Pirámide y de Onda Capital Radio. Yo os recomiendo que contactéis con Antonio, porque la verdad es que es un pozo de sabiduría de muchas cosas. En este caso estamos hablando de Jack el Destripador, pero luego al final hablaremos un poco de más cosas que se ha dedicado Antonio. Y yo os recomiendo abiertamente a todos los canales que estáis aquí, que sois muchos, pues que lo contactéis para divulgar un poquito más, si se puede, pues todos sus libros, todo lo que sabe, porque la verdad es que sabe mucho. Y para mí es un honor, un placer el poder tenerte aquí. Quiero dar las gracias a César Parra, que fue quien ha hecho esa conexión entre nosotros, de quien nos conozcamos, y quiero darle también parte del mérito de los créditos, por supuesto, pues a César, porque sin él no se hubiera logrado de que Antonio estuviera aquí, de que JL pues estuviera por el chat, pues no se hubiera logrado, ¿no? Entonces, quiero agradecerle en ese sentido y agradecer también a Antonio que pese a que le mandé el mensaje ahí sin avisar, sin que supiera quién era yo, pues decidió aceptar y a coger el toro por los cuernos y decidió, dice, pues venga, va, que me voy para aquí contigo a hacer lo de Jack. Y yo se lo agradezco mucho que me haya dado esta gran oportunidad para mí. Yo es una noche que voy a recordar durante mucho tiempo, porque para mí me hace ilusión estas cosas. Y bueno, dicho esto, ya un poco de deshacernos en elogios y ponernos sentimentales, pues vamos a seguir un poquillo con el tema. Y es que, bueno, las teorías son cuantiosas. ¿Y tú crees que en algún año, posiblemente los 20 años, 30 años posteriores, en un futuro se podrá descubrir quién o quiénes eran Jack el Destripador? ¿O es algo que perdurará el misterio por siempre? Nada, no se descubrirá nunca. Primero porque es muy difícil que aparezcan datos nuevos. Yo creo que es imposible. Los que han aparecido en los últimos años son más bien especulativos, ¿no? Claro, Entonces, es imposible volver para atrás. Eso es quizá lo que le da atractivo, porque es una obra abierta, es decir, cualquiera que llega pues puede partir de los datos que hay y añadir algo. Siempre puedes descubrir algo nuevo. O sea, yo creo que descubrí algunas cosas que extrañamente nadie se había dado cuenta, ¿no? Y fue nada más a base de los datos ya conocidos, pero reinterpretados, reconsiderados, y al final hay cosas que empiezan a cuadrar, ¿no? Y otras que ves que se han seguido de una manera rutinaria, pero que realmente no tienen ninguna... que es un error que se ha ido repitiendo, en el que han ido cayendo sucesivas generaciones de investigadores. Pero yo por dar una, no sé si una primicia, pero bueno, eh, puedo lanzar algo que extrañamente nadie ha dicho. sí, todo tuyo. Vale, pues tenemos el caso de la última, de Mary Kelly, ¿no? La famosa foto que aparece ya descuartizada encima de la cama. El fondo a mí se me extrañó porque no es un tabique ni de obra ni de madera. Son como una serie de puertas viejas que se han utilizado como para tapar, ¿no? Como para separar esa pequeña habitación del resto. Entonces, ¿qué había al otro lado? Bueno, pues al otro lado estaba el almacén del casero, del dueño de Miller's Cove, el que le tenía alquilado la habitación a Mary, que precisamente además la mañana que la encuentran muerta, era un empleado de este hombre, me parece que era un tal McCarthy, tenía Chandler Shop, entendemos por una cerería, ¿no? Pero las Chandler Shop te vendían un poco de todo, te vendían velas, ciertamente, pero eran como pequeños ultramarinos, ¿no? Como un colmado o un gasto, si prefieres, ¿no? Bueno, pues esa parte, que era más grande de la habitación de Kelly, daba a la calle Dorset, y solo estaba separada
por una especie de puertas viejas. Eso se puede ver se puede ver en esa foto terrible, ¿no? Mi teoría es que el asesino o los asesinos entraron desde la calle al almacén este y que luego, en un momento de la noche, descorren una de estas puertas que estaban nada más, a lo mejor clavadas con 2 o 3 clavos, y es cuando sorprenden a Mary y la asesinan. Porque estamos en el misterio del cuarto cerrado, es decir, estaba cerrado por dentro y me parece que no apareció la llave. El empleado que llega intenta abrir la puerta. Él sabía que desde la ventana había un cristal roto y desde ese agujero podía descorrer el cerrojo para abrir la puerta. Pero no puede porque estaba cerrada con llave. De hecho, cuando ya llega la policía, tienen que tirar la puerta abajo con un pico, con un hacha, destrozarla, ¿no? Entonces está claro que por dónde entró el asesino, si por ahí no podía entrar. Tengo que entrar por otro lado. No por la ventana, porque la ventana me parece que no se podía abrir. Había unos cristales, pero no era una ventana abatible, ¿no? Tuve que entrar por donde te digo yo. Bueno, pues esto que es fruto simplemente de la observación de la foto, porque incluso en los atestados no se habla de pared, se dice partition. The partition between, o sea, la partición que había era una partición artificial. Es decir, el dueño este de la cerería, de la Chandler Shop, en algún momento determinado dijo, pues parte de este almacén que tengo lo voy a alquilar como una habitación. Eso ahí lo dejo. Es que eso además lo había oído ya sobre cómo pudo entrar si estaba cerrada la puerta, etcétera. Claro, ¿Cómo pudo entrar? Es algo muy curioso, ¿no? Y además creo que hubo un fotógrafo que hizo una fotografía ahí donde se comprueba eso, ¿no? Que se comprobó todo esto, de que cómo podía entrar si aquello estaba cerrado y no había otra manera. ¿Acaso conocía la casa, la tenía estudiada? ¿Estudiaba a sus víctimas? Ahí Probablemente. está. Bueno, luego esa es la teoría de que realmente Mary Kelly no muere, ¿no? Porque a la mañana siguiente una vecina que vivía enfrente la ve salir muy demacrada, con muy mala cara. De hecho, vomita en la calle y se va. O sea, y la vecina esta declara que era Mary Kelly. ¿Cuál es la teoría? Ella a veces subarrendaba la habitación a otras prostitutas. Entonces, imagínate, es una hipótesis bastante factible. Mary Kelly llega de madrugada y se encuentra a la mujer a la que le había alquilado la habitación destripada en su cama. Como le destruyen todos los rasgos faciales, me parece que hasta los ojos, ¿no? Esa podría ser Mary Kelly o cualquier otra persona. Y entonces, Claro. ¿qué hace Mary Kelly? Dice, me he librado de milagro y desaparece. Que es un poco lo que sale en la película From Hell, que al final, bueno, la Aberline se la lleva a Irlanda o a no sé dónde. Pero esa mañana, me parece que era las 9 de noviembre, era una gran fiesta, era la fiesta del Lord Mayor, que es como el alcalde de la City, de Londres, ¿no? Sí, sí. Y ella, la Mary Kelly, siempre dijo que quería ver la comitiva, la caravana y tal, ¿no? Pues no lo sé, quiero decir que a saber, ¿no? No sé, me río, pero no es un tema divertido en absoluto. Obviamente. Pero bueno, no siempre va a ser todo seriedad, Anthony. No siempre hay que reírse de vez en cuando, aunque sea de cualquier cosilla. Y bueno, he puesto aquí debajo, aquí en el chat tenéis el enlace, a ver que no me ubico, tenéis el enlace donde podéis coger todos los libros de Anthony. Tenéis aquí un par de enlaces, ¿vale? Donde podéis coger todos sus libros, tiene un montón. Y ahora hablaremos ya un poco de ellos. Sé que nos habremos dejado muchas cosas de Jack en el tintero,
pero Estaríamos semanas enteras hablando. desde luego, y yo desde luego que te voy a volver a invitar otra vez porque de verdad que me ha encantado la entrevista, me ha encantado tener aquí tu presencia. Y bueno, también tengo entendido que estás metido en el mundo paranormal, en el mundo de los fantasmas, que has escrito sobre ello. Así que Sí, muéstranos un poquito vale. los libros que tienes. Pero te comento que yo el tema de los fantasmas lo abordo desde el punto de vista, a ver cómo te digo, literario, es decir, no, no es un Uy, libro de súbelo investigación. un poquito para arriba, un poquito para arriba para que Ah, se sí, vea. sí. Este Ahí. es uno de los últimos libros que he escrito, que es Historias de fantasmas escoceses, ¿no? Ujú, Además es muy curioso porque la portada, el cuadro de la portada es un cuadro que yo compré a un autor danés y que es una escena de Macbeth, de Shakespeare, son las ujú. brujas de Macbeth, ves que están ahí como al lado de una especie de dolmen, ¿no? No sé si se ve bien. Un cuadro muy bueno, me gustó y lo utilicé, Ujú, porque bueno. Y luego tengo ujú. este que es siempre dentro de los fantasmas, Historia de fantasmas sorianos. Ese lo voy a Que, adquirir, pero ya, que ya, hemos o estado sea, hablando ahora antes mismo. hemos ¿Sí? estado antes hablando del fantasma de Masegoso, ¿no? Me lo has sacado todo el tema, Sí, ¿no? Que es una sí. de las leyendas que hay sobre fantasmas en Soria, pero bueno, la más conocida evidentemente es la de Gustavo Adolfo Bécquer, la de El Monte de las Ánimas, Ujú. que salen los Además, fantasmas de los templarios en la noche de Todos los Santos, ¿no? La conoces, que ¿no? además que nosotros somos vecinos, que soy de Zaragoza, somos Ah, bueno, prácticamente vecinos, pues y ya bueno, sabes. compartimos el Moncayo, zona mítica también de brujería y todo eso de lo que es la mitología, que además sé que también has hecho temas mitológicos y temas históricos, y aunque sea desde el ámbito literario, siempre es bueno fomentar este mundillo porque no todo va a ser investigación, también hay que conocer las leyendas y hay que conocer las historias. Y de Mira, le Masegoso, Ah, sí, sí, perdona, sí. sí, enséñalo, enséñalo. No, que como estamos hablando del mundo victoriano, ¿no? Aquí tienes otro que escribí hace unos años, que es el Uh, Cristo de Oscar Wilde. O sea, aquí me meto ya hasta con la teología. Y luego, dentro de temas truculentos y victorianos, pues el de las asesinas victorianas, 13 asesinas victorianas. No ujú. sale Gil, ¿eh? Son Sí, sí, asesinas reales, históricas, vamos. curioso, curioso, curioso. Y bueno, hablamos de Masegoso y es un lugar que, Luis, que sé que estás por aquí, que te gusta mucho la investigación, yo te tengo que llevar a Masegoso porque es el único de los pocos sitios donde me ha saltado el sensor. No tuve ninguna psicofonía audible, pero sí que me saltó el sensor al menos dos, tres veces. Y me pareció muy intenso y que bueno, la fuente parece ser que es un lugar magnético. No lo sé, obviamente no lo he estudiado del todo, pero algunos apuntan que sí que podría ser un lugar fruto de magnetismo, pero que también habla mucho de las historias sorianas, de que casi todos, en todos los pueblos, todos mueren envenenados o mueren por una boda que viene un bichito y los envenena a todos y mueren. Es la leyenda, ¿no? Soriana, de las leyendas. Mm. Sí, porque era una manera de justificar los despoblados, o sea, pueblos que se habían quedado abandonados. No ahora que se quedan abandonados porque la gente se va, ¿no? Pero había Masegoso se quedó abandonado hace muchísimo tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, una manera de explicar el misterio ese era el famoso envenenamiento que siempre era decían, por una salamanquesa. Una salamanquesa es como una salamandra. Entonces me Ujú. acuerdo, aparte del de Masegoso, hay uno que había como una pequeña cuarteta que era además una cuarteta con muy mala leche, que es sobre el despoblado de Mortero,
creo que recordar que está por la Sierra de Carcaña. Dice, por una salamanquesa se ha despoblado Mortero. Ojalá se despoblaran no sé qué y Gallinero. O sea, Mala leche. Gallinero con Mortero. O sea, ojalá se despoblara. Eso es tener un poco mala leche, ¿no? Por el pueblo vecino y decirle, oye, tú también que os Pero movéis por ahí, ¿no? ¿sabes por qué? Porque, claro, en el caso de Mortero, al morir la última que quedaba y de despoblarse, el término municipal se lo repartieron entre los pueblos de los alrededores. O sea que si un pueblo se despoblaba, había quien se alegraba de ello. Claro, y eso pasa en todos los pueblos, en los pueblos de Teruel, que yo veraneo También, mucho por allí, también pasa de que siempre está la típica rivalidad con el pueblo de al lado, que luego a lo mejor te vas, te echas 4 cervezas con la gente de allí, pero siempre está esa rivalidad en los partidos de fútbol, en todo, ¿no? Siempre está ese pique, ese pequeño pique entre pueblos. además, Y, ahí en Aragón tenéis sobre todo Huesca, el Pirineo de Huesca también está completamente deshabitado, ¿no? es Es precioso. dramático. Que Aquí ahí es tenemos donde ambientó una otros. novela que recomienda a todo el mundo del leonés Julio Llamazares, que es la lluvia amarilla, que es la historia de un pueblo que se va despoblando poco a poco. Es estremecedora, ¿no? Y yo te digo un estudio que hice hace ya bastante tiempo sobre todos los despoblados que hay en Aragón y hay al menos 400, tirando por lo bajo, tirando por lo Sí, sí, bajo. sí. Y hay muchos lugares como Mas del Labrador o como Belchite, aunque Belchite luego se Mm, reconstruyó, también Roden Viejo se reconstruyó. Hay un pueblo, por ejemplo, de la Guerra Civil Española que es Mas del Labrador, que también hubo bastantes bajas allí, y es el Belchite de Teruel. No es tan conocido, su ubicación mm. aquí sí la conocemos, pero allí también se escuchan bombas, se ven cosas raras. Pasa como también no me acuerdo qué pueblo era, de Huesca también, que se escuchaban chillidos por la noche. Y en Belchite también. De hecho, yo aprovecho para invitarte a alguna de nuestras investigaciones por aquí, por Aragón o por Soria. Aprovecho para Bueno. invitarte personalmente a si quieres venir cuando estés por aquí, por Soria. Porque ahora creo que no estás por Soria, ¿no? Ahora creo que no. No, No sí, estoy sí. por Soria. Estoy en ¿Sí? Soria. En invierno estoy en la capital y en verano en una casa que tengo en un pueblo. No, yo te iba a Vale. comentar a propósito de lo que has dicho, que mi familia, la familia paterna, está muy relacionada con Aragón, porque, por ejemplo, mi abuela era de Ágreda, que es un pueblo limítrofe con Aragón, pero teníamos, bueno, todavía tenemos, lo que pasa es que hemos perdido el contacto, teníamos mucha familia en Tarazona. O sea que mi infancia transcurre un poco, íbamos con mucha frecuencia a Tarazona a ver a los tíos, tenían un restaurante al lado de la catedral. Y siempre es esa relación, ¿no? Y claro, como no, has oído hablar de Sor María de Ágreda, ¿no? Que le dedicó un libro Javier Sierra, La Dama de Azul. Ujú, ¿No te suena? ¿No? ujú. Sí, creo que sí. Pues la Por- venerable Sor María de Ágreda, que es un personaje del siglo XVII, XVIII, ya no me acuerdo muy bien, la contemporánea de Felipe IV, porque se escribían cartas, ¿no? Y esta mujer protagonizó un fenómeno de bilocación, porque estaba a la vez en Ágreda, al lado del Moncayo, y a la vez estaba en la Baja California, predicando a los indios chumanas, que es de lo que va el libro de Javier Sierra, ¿no? Bueno, pues esta mujer, por supuesto, no se conservan fotos porque no había fotografía, y uno de los retratos que se hicieron, que lo hizo un pintor soriano, Massimino Peña, ya en el siglo XX, ¿no? O finales del XIX, no lo sé. Bueno, pues la que aparece como Sor María de Ágreda es una abuela mía, de ahí de Ágreda. Hostia, Sí, sí, sí. hostia. Es Así es. curioso, es curioso. Es muy curioso y además yo aprovecho para decir que a Javier Sierra alguna vez lo he visto en persona, he estado, de hecho Es que Javier Sierra consiguió hermanar al pueblo de Ágreda con
estado de ahí de Nuevo México, me parece, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente, pero consiguió Pero crear una creo que sí relación fue. porque, precisamente por la tradición esta de que la dama de azul, porque era el hábito que llevaba de la orden religiosa, que es un hábito azul, ¿no? Que había predicado, ya te digo, a los indios humanas yo creo que es Nuevo México, por ahí, o la Baja California, no sé. Ujú. Y Ahí que bueno, tienes un fenómeno, eso el me fenómeno, recuerda el también. fenómeno, el fenómeno de la bilocación, tienes ahí, nada menos. Eso me recuerda también la historia de bilocación de la Virgen María en la Plaza del Pilar de Zaragoza, que también tuvo una bilocación que estuvo Sí. en Jerusalén, aparentemente, y también estuvo, se le apareció a San Lázaro en la Virgen, bueno, donde se ubica ahora mismo la Basílica del Pilar. De hecho, que es un lugar que, bueno, la Basílica, si has visto la Basílica al completo, con la Mm, cripta que he dejado, que hay debajo una cripta de un cementerio, justo debajo, y tiene restos románicos del viejo templo romano. Y bueno, justo en los alrededores también está el viejo castillo de la época árabe, también está las viejas fosas romanas, también hay un montón de historias en lo que es la Plaza del Pilar, que es increíble. De hecho, es un punto a nivel radiestésico, a nivel energético, que la gente allí que es más perceptible estas cosas, sí que tiende a poner mala o se tiende a poner tensa. Y luego está el aseo, además al lado, que tiene la famosa fantasma del niño, del aseo. También está el arco porque del Deán. ahí en esa plaza hubo otra torre que se cayó, me parece recordar, ¿no? Sí, la Torre Nueva. Creo que fue Mm, creo que cerca, no estaba en la misma plaza, pero estaba cerca de la Torre Nueva. Y eso. era el fantasma de la Torre Nueva que decían que era un duende. También Mm, leyendas de duendes que hay aquí en Zaragoza, que hay dos principales. Y de hecho una fue la primera investigación parapsicológica que se realizó aquí en España, en la década mm. de los años 30. Incluso salió en el New York Times, salió en un montón de sitios. Y bueno, pues bueno, ya hemos llegado al final del programa, Antonio, Muy bien. y yo me lo he pasado muy bien, espero que hayas estado a gusto. Ahora te voy a Sí, dejar ahora un ratito para que te despidas de la gente. Luego, si quieres, pues hablamos ahora un ratito, unos minutitos aquí en Cámara B, si te apetece. Y bueno, pues ahora es cuando me puedes poner a parir y decir, vaya mierda, vaya no sé qué. Ahora es cuando me puedes poner ahí a caña. no, Pero no, en bueno, absoluto. En absoluto. Lo único, pues, pedir un poco de disculpas porque ha sido una improvisación, ¿no? Porque son temas que hace mucho que no los toco y encima toda mi biblioteca sobre ella, que la tengo toda en el pueblo, que podría haber repasado algo de última hora, ¿no? Entonces me decía mucho de mi memoria y, bueno, quizás podía, igual ha quedado la cosa un poco desordenada, ¿no? Porque hemos ido de un tema a otro y tal, ¿no? Pero el tema es tan amplio que yo no sé si alguna vez quieres que volvamos a hablar, eh, sería mejor centrarnos o en alguna teoría o en algún hecho concreto, porque si no, es inevitable la dispersión, ¿no? Pero vamos, porque no hay ujú. ningún problema, yo me lo he pasado bien. Algunas cosas hemos dicho, otras han quedado ahí a medio camino en el tintero, pero bueno, mm, es una, es una cata que hemos hecho, ¿no? El tema ya te digo, Ujú. que es que daría para una Da enciclopedia. para, da para semanas. Y es más, yo apuntaría a visitarte allí por Soria a ver todo ese documentario que tienes con mi amigo Luis Laguardia, si se presta para ello, pues hacerte una visita por allí cuando vos quieras y no sé, Pues grabar nada, algo allí mismo y estaría muy bien. Y por qué no, pues hacer alguna investigación cercana, algún sitio interesante pues que haya venís por allí por en Soria. en cuanto llegue el buen tiempo, que parece que ya está a punto, ¿no? Ya está a punto, Sí, ya está a punto. ya a partir de abril estaré ya en el pueblo y es mejor para moverse por ahí, por la zona más divertido. Y Y así bueno, pues veréis mi casa sí, también. sí. Pues cuando quieras, Antonio, yo para mí es un placer, un gusto y me ha hecho mucha ilusión conocerte, aunque no hemos que hayamos hablado mucho, pero ahora hablando en persona, yo sí que he notado una conexión brutal, he notado una conexión tremenda y bueno, yo he disfrutado como un niño y bueno, que es que estoy con una sonrisa de oreja a oreja. No seremos muchos aquí en el canal, pero somos una familia y somos gente que nos apasiona esto y lo vivimos con el corazón, con lo más profundo de nuestro ser.
Y bueno, pues esto ha sido hoy Jack el Destripador, un tema que me habéis pedido muchos y que espero que compartáis, gente, que lo divulguéis durante toda esta semana para que llegue pues, a mucha más gente, que también pues que así más gente pues pueda venir a ver nuestro contenido. Y bueno, pues ¿qué tenemos la semana que viene? Ya lo he anunciado, estaremos en el congreso de allí de cerca de Orihuela. Estaremos por allí exponiendo el tema de los creepypastas, el misterio de la red, también un poco la globalización, de que ha habido sobre todo el misterio, un montón de cosas. Y tendremos el día 17 también, bueno, perdón, el congreso es el 18 y esto que voy a comentar ahora es el 17. Viene Nelson Pescara con el caso Barguiña, aquel caso que hubo 4 humanoides, 4 seres extraterrestres, de los cuales 3 fallecieron y uno lo capturaron. Así que vendremos aquí donde comentaremos todo este caso ufológico que es espectacular. Y sí, pronto volveremos con el tema paranormal, chicos, que me lo estáis pidiendo también. Pronto volveremos con el tema paranormal, con la investigación realizada en Rodén. Si todo va bien, será el 24. Así que pronto volveremos porque están saliendo muchas cosas, muchas evidencias y hay que analizarlas, amigos. Eso cuesta su tiempo. Así que buenas noches, amigos. Sed buenos, que para malos estamos Anthony y yo. Somos los malos aquí. Somos los Jack. Así que sed buenos, amigos. Y esto ha sido Fenómeno en Español. Espero que lo hayáis disfrutado. Un beso a todos, un abrazo y buenas noches. Chao, chao.